en medicina interna. Les recordamos a todos enviar sus preguntas por el código QR y en el enlace del chat para las personas que se encuentran de manera virtual, para que al final del bloque podamos dar respuesta a todas sus preguntas. Para iniciar este bloque de la tarde, que corresponde al bloque de consulta externa, damos la bienvenida al doctor Mateo Muñoz Londoño. Él es médico egresado de la Universidad de Antioquia y es residente de medicina interna de segundo año y nos va a hablar del tema vacunación en el paciente adulto. Bienvenido, doctor. Bueno, entonces muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo bloque de conferencias y para abrir este bloque de consulta externa, entonces vamos a hablar de vacunación en el adulto. Este póster fue lanzado esta semana por la Organización Panamericana de Salud con motivo de la Semana de Vacunación de las Américas. Y para comenzar esta charla, quiero decirles que no existe ninguna otra estrategia en medicina que prevenga tanto la mortalidad y la morbilidad como lo hace la vacunación. No existe ninguna otra cosa que sea tan efectiva para mantener la salud de nuestros pacientes y por eso siempre va a ser importante hablar de vacunación. Entonces, antes de iniciar, en pantalla pueden ver algunas lecturas que les recomiendo para profundizar lo que vamos a intentar hablar, abarcar por lo menos los mensajes generales en este momento. Pero nunca lo que yo diga en esta charla, ni lo que está en las memorias, va a reemplazar revisar este tema a profundidad, porque cuando vayan leyendo se van a dar cuenta que tiene muchas aristas. Lo que voy a intentar como puntualizar en la charla son como los aspectos más generales y les voy a hablar de las vacunas que creo tienen mayor impacto en la población adulta. Esta lectura también muy recomendada y ahora sí comenzamos. Entonces, para hablar de vacunación, primero hay que hablar de qué es la inmunización. Y la inmunización es cualquier tipo de estrategia que utilizamos para inducir de forma artificial inmunidad frente a determinado patógeno. Hay dos tipos de inmunización. Podemos hacer inmunización activa, que es el contexto de la vacunación, en donde se utilizan antígenos de determinado microorganismo. En este momento tenemos vacunas disponibles tanto para bacterias como para virus y se toman diferentes antígenos o la bacteria del virus y de manera artificial se inocula en una persona y esa persona de manera natural desarrolla mecanismos de defensa frente a ese patógeno. Muchas veces pensamos que la inmunidad para las vacunas solamente se puede mirar por anticuerpos, pero cuando hacemos inmunización activa no solamente se producen anticuerpos, sino que se generan un montón de otras sin número de estrategias o por así decirlo de mecanismos a nivel de la persona que se expone a ese microorganismo para generar inmunidad. Se producen linfocitos T, entonces también aumenta la inmunidad celular, hay linfocitos de memoria, en fin, no voy a profundizar en eso. Y la inmunización pasiva es tomar anticuerpos preformados, en este contexto sí es solamente anticuerpos, y esos anticuerpos preformados se pasan de manera ya sea natural o artificial, en el caso pues de la aplicación de inmunoglobulina hiperinmune, o de manera natural, como la transmisión de anticuerpos vertical de madre a hijo, y esos anticuerpos mientras estén en el receptor va a estar inmunizado. Pero la característica de la inmunización pasiva es que una vez pasa el tiempo, se van perdiendo esos anticuerpos y la inmunidad disminuye. Si queremos inducir una respuesta inmune duradera y preparar a alguien para combatir una infección, la mejor estrategia definitivamente es la inmunización activa. Hay muchos diferentes factores que determinan la inmunidad frente a esos agentes que vengo mencionando. Las dividimos en dos grupitos, unos que son propios de la vacuna y unos factores que son propios de la persona que va a recibir la vacuna. Esta tabla o esta imagen me parece un poco más ilustradora. Entonces, a mayor edad, entre más comorbilidades tenga el paciente, si ya tenga fallas orgánicas terminales establecidas, es un paciente inmunosuprimido o se utilizan vacunas inactivadas, sobre todo las que no son conjugadas, se va a generar menor inmunidad y si es una persona joven sin comorbilidades, se utilizan vacunas inactivadas pero con adyuvantes que se llaman vacunas conjugadas o son vacunas vivas replicativas, que ya lo voy a explicar más adelante, se genera mayor inmunidad.
Entonces, estas son las vacunas que tenemos disponibles, se las dividí por las que están dirigidas a agentes bacterianos y las que están dirigidas a agentes virales, y según la clasificación más grande de las vacunas, que tenemos las vacunas vivas atenuadas y las inactivadas. La diferencia es que las vacunas vivas atenuadas, se toma el microorganismo con una patogenicidad reducida, pero que tiene capacidad de replicarse y generar una infección a pequeña escala. Y esa infección a pequeña escala, finalmente la persona a la que se le inoculó la termina resolviendo por su propio sistema inmune y quedando con una respuesta inmunitaria de memoria, y cuando se exponga a la infección real, o no va a ocurrir dicha infección o va a ocurrir una infección de menor gravedad y se va a lograr prevenir toda la morbilidad y mortalidad asociada. Las vacunas inactivadas no tienen el microorganismo completo, sino que tienen o una parte del microorganismo o varias partes del microorganismo, y frente a esto que se le inocula al paciente va a generar la inmunidad, pero la característica es que no se replica. Lo que se aplica no está vivo. Por eso las vacunas atenuadas, que generan, como les digo, una infección a baja escala en aquellas personas que no tienen un sistema inmunológico lo suficientemente potente para resolver esta infección, están en riesgo de generar infecciones graves a este tipo de vacunas. Y por eso en los pacientes que tienen alto grado de inmunosupresión, que ya les voy a mostrar el criterio más adelante, no deben recibir vacunas vivas atenuadas. Ahora hablar unas cosas generales acerca de los principios de cómo se deberían aplicar las vacunas. Primero, hablarle acerca de los intervalos, y es que siempre que vemos los esquemas de vacunación nos hablan de unos intervalos. Esos intervalos salen de los estudios en los que se validaron esas vacunas. Lo ideal sería seguir los intervalos que están probados en los estudios. Sin embargo, lo que es verdaderamente clave es no aplicar la siguiente dosis antes de que se cumpla ese intervalo. Pero si, digamos, yo tenía que aplicarme la segunda dosis 2 meses después de la primera, y ya van 4, y ya van 6, y ya van 8, ya va un año, no debo reiniciar el esquema. Si lo aplico antes del tiempo, sí hay riesgo de que no se genere la inmunidad, y por eso se debería intentar respetar los intervalos. Algunas vacunas tienen esquemas acortados, pero esos esquemas acortados tienen la particularidad de que si yo uso un esquema acortado, debo dar más refuerzos después. Lo segundo es la coadministración de diferentes vacunas. Cuando yo coadministro vacunas inactivadas o una inactivada con una atenuada, no importa los intervalos entre ellas, las puedo administrar cuando sea. Pero cuando voy a aplicar 2 vacunas replicativas o vivas atenuadas, las debo aplicar el mismo día. Y si no las suministro el mismo día al paciente, debo esperar por lo menos 1 mes o 28 días entre cada una de las vacunas. Y la otra característica que debo hablarles acá es si yo voy a utilizar un producto inmune, ya sea inmunoglobulina, como ya lo mencioné anteriormente, o hemoderivados, tengo que esperar entre el tiempo que use el hemodiderivado o el producto inmune hasta que desaparezca esa inmunidad inducida de manera pasiva para poder poner el agente vacunal. Y esto solo ocurre con las vacunas vivas atenuadas. Específicamente con la inmunoglobulina intravenosa, debo esperar entre 6 a 12 meses para poder poner una vacuna replicativa. ¿Por qué? Porque recuerden que esta inmunidad pasiva tiene la capacidad de controlar la infección. Entonces, si esta infección la controló la inmunización pasiva y no el mismo sistema inmunitario del paciente, entonces no va a generar esa respuesta de memoria para futuras exposiciones. Y el tercero principio general es que es seguro inmunizar a una persona que ya tenga inmunidad previa frente a determinada infección. En esa línea de ideas, no siempre hay que probar que el paciente tuvo una infección previa para poder ofrecer la vacunación, sobre todo en nuestro medio donde los pacientes uno los ve o cada mucho tiempo o nunca vuelven a las citas de revisión. Si yo creo que ese paciente potencialmente se va a perder en el seguimiento y no estamos seguros si tuvo una infección previa. Ejemplo claro, por ejemplo, varicela. Él me dice, a mí me dijeron que de pronto me dio de niño, pero yo no estoy seguro. Una opción sería mandarle una prueba de varicela de anticuerpos, una inmunoglobulina G para saber si tuvo exposición previa, pero si yo sé que ese paciente tiene difícil acceso, en vez de retrasarle la aplicación de la vacuna, simplemente se la solicito sin importar. Si tenía inmunidad previa, no le va a pasar nada si lo volvemos a vacunar. Existen muchas contraindicaciones y miedos acerca de la vacunación. Ahí pueden ver algunas de las contraindicaciones falsas que normalmente tenemos
en nuestra cabecita que los pacientes no pueden recibir vacunas. Las que son contraindicaciones reales son en realidad muy escasas. Ahí pongo las principales: reacciones de hipersensibilidad directamente contra una vacuna, pues ese paciente no debe volver a recibir esa vacuna si fue una reacción de hipersensibilidad grave. Reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, a la neomicina o streptomicina, el paciente no debe recibir triple viral. Y alergias graves a la proteína de huevo, no deben recibir la vacuna para la parotiditis, que está contenida también en la triple viral. De resto, no se deberían contraindicación por reacciones que no sean de hipersensibilidad, por reacciones que no sean graves, y no se debe contraindicar la aplicación de vacunas que no se haya generado la reacción grave frente a esa misma vacuna. Es decir, si yo hice una reacción grave a la triple viral, no debo contraindicar la aplicación, por ejemplo, de influenza. En gestantes y pacientes con inmunocompromiso grave no se debe aplicar vacunas replicativas, ya lo habíamos mencionado, y en pacientes convivientes con personas con inmunocompromiso grave no se debe aplicar polio oral porque se elimina la cepa vacunal en las heces, entonces está a riesgo que la persona con el inmunocompromiso tenga contaminación cruzada. Y no se va a aplicar varicela porque algunos de los pacientes que se les ponen varicela desarrollan lesiones cutáneas y esas lesiones cutáneas también podrían infectar a una persona con inmunocompromiso grave. Estas son algunas de las preguntas que frecuentemente se hacen las personas en nuestras poblaciones, y el médico es un agente clave para poder desmentir muchos miedos que tiene la población acerca de la vacunación. No más ahí ven muchos de los escándalos que ha sufrido pues las vacunas a lo largo de los años, por ejemplo, que generan autismo, que son peligrosas, que son muy difícil acceso o poco comunes, que tienen microchip para seguir a las personas, en fin. El médico es clave en desmentir todos estos miedos que tiene la población acerca de la vacunación. Y para finalizar esta parte de generalidades, entonces siempre tenemos que tener en cuenta las poblaciones especiales por varias características. Uno, estas poblaciones especiales que tienen algún grado de inmunocompromiso son las que tienen mayor morbilidad y mortalidad asociada a los agentes inmunoprevenibles. Pero no solamente son los que tienen mayor mortalidad y morbilidad asociada a los agentes inmunoprevenibles, sino también son en los que ocurre con mayor frecuencia efectos adversos y tienen una menor eficacia. Entonces siempre vamos a tener que estar muy atentos con estas poblaciones. Se dividen en tres grupos: la población inmunosupresión VIH, inmunosupresión no VIH y inmunocompromiso limitado. Por inmunocompromiso limitado me refiero a aquellos que tienen algún tipo de inmunidad comprometida y no toda la inmunidad de manera global. Ejemplo claro, por ejemplo, los asplénicos. Estos son los criterios que aparecen en la CIP de inmunocompromiso grave y son muy útiles para saber qué pacientes no deben recibir vacunas replicativas porque tienen riesgo de generar infecciones graves. Estos también hay que tenerlos en cuenta. No voy a profundizar más específicamente en esta población. Bueno, a partir de este momento son como mis recomendaciones a manera personal, cómo deberíamos construir los calendarios de vacunación de nuestros pacientes, un paso a paso. Entonces, el primer paso, elaborar una muy buena historia clínica, eso todos los tienen que saber y tiene que quedar consignado las siguientes características. Hay que verificar cuál es la edad del paciente, hay que saber muy bien qué comorbilidades sufre. Tenemos que intentar conocer por interrogatorio, pruebas adicionales, cuáles son las infecciones o vacunaciones previas que ha recibido el paciente de una manera racional. Si vemos que es muy complicado, recuerden que no hay problema de volver a inmunizar a un paciente que ya tenga inmunidad frente a un agente. Y aún en esos contextos, los estudios han demostrado que sigue siendo costo efectiva la vacunación. Bueno, hay que tener en cuenta el uso previo de hemocomponentes o inmunizaciones pasivas como la aplicación de inmunoglobulina hiperinmune. Hay que saber qué medicación está recibiendo el paciente, sobre todo si está recibiendo medicamentos con potencial inmunosupresor. Y en las mujeres en edad fértil hay que descartar embarazo. Una vez tenga esa historia clínica construida, voy a ir a ver qué vacuna se beneficia a mi paciente. Y para esto recomiendo utilizar los esquemas de vacunación del CDC. Entonces, hay dos tablas de vacunas del CDC, una primera tabla organizada por edades y una segunda tabla que ya se las voy a mostrar organizadas por comorbilidades. Veo en qué grupo etario está mi paciente y reviso según las recomendaciones potencialmente de qué vacunas
se puede beneficiar. Lo mismo hago con las comorbilidades de mi paciente, veo la tabla que tiene comorbilidades y veo potencialmente de qué vacuna se puede beneficiar. Verifico contraindicaciones, elimino las vacunas que tengan contraindicaciones y con base en eso construyo un calendario de vacunación. En esta diapositiva les muestro una propuesta que construí para los adultos mayores de 50 años comórbidos, teniendo en cuenta como si no hubieran recibido ningún tipo de vacunación previa. También queda en las memorias. Estas 5 vacunas son las que considero tienen mayor impacto en mortalidad y morbilidad en los adultos y por eso les traje unos mensajes claves de cada una de ellas. Entonces, en cuanto a influenza, idealmente todos los pacientes mayores de 18 años deberían vacunarse para influenza, pero los que tienen mayor beneficio son toda la población adulta mayor de 50 años o cualquier paciente mayor de 18 que tenga comorbilidades. Entonces, esa vacuna es clave que se la graben. Para mayores de 50 años está en el PBS, para pacientes con comorbilidades está en el PBS. Es la única vacuna en los adultos que está incluida en el PBS. Hay varios tipos de vacunas, hay unas que son inactivadas y unas que son replicativas. La replicativa es la aplicación nasal y esa no la deberían recibir los pacientes con inmunocompromiso grave. Afortunadamente, la que se consigue en nuestro medio son vacunas inactivadas, entonces no hay que tener muy en cuenta esto. La eficacia de la vacunación para influenza depende de que el paciente reciba las cepas que están circulando ese año y por eso la vacuna cambia cada año. La inmunidad dura más o menos un año. Entonces esta vacuna, las personas que tienen indicada la deben recibir anual de por vida. La influenza es una de las vacunas que más ha cambiado la historia de la humanidad. Si no, pueden ponerse a revisar historia y por lo menos cada 50 años, cada 100 años hay un brote grande por influenza, por eso es muy importante esta vacunación. Neumococo es la otra vacuna. Si ustedes van para la casa sabiendo que hay que vacunar a los pacientes para influenza y neumococo, quedo tranquilo. Neumococo la deben recibir todos los pacientes mayores de 50 años, indiferente de tengan o no comorbilidades. Específicamente mayores de 50 años deben recibir la conjugada 13 valente. Ya les voy a explicar un poquito más de eso. Y todos los pacientes que tengan comorbilidades, ustedes también deberían tener en cuenta que la deben recibir independiente de la edad que tengan. Y ojo, hay 2 vacunas, una que es conjugada y una que es solamente polisacárido capsular. No es una o la otra, deben recibir las 2 los pacientes que la tengan indicadas. La vacuna de polisacárido capsular es 23 valente y previene específicamente la infección neumocócica invasiva, neumonía bacterémica, meningitis, endocarditis. La inmunidad para esta, que no es conjugada, dura más o menos 5 a 8 años. Entonces, lo ideal es estar ofreciendo refuerzos de 23 valentes cada 5 años. Y para la vacuna conjugada previene infecciones no invasivas como la neumonía no bacterémica y previene el estado de colonización. Entonces, esta vacunación es clave para disminuir la circulación de neumococo en la población general. La forma de hacer el esquema son 2. Puedo empezar o por la 13 valente o puedo empezar por la 23 valente. En general se recomienda empezar por la 13 valente. Si empiezo por la 13 valente, en 8 semanas los pacientes deben recibir la de polisacárido capsular. Y si inicio por la de polisacárido capsular, debo retrasar la vacunación para la 13 valente por lo menos 12 meses. Y lo ideal, como les había mencionado, cada 5 años ofrecer refuerzos de la 23 valente. Si esto no es posible, por lo menos cuando el paciente cumpla 65 años, dar un refuerzo. Esa vacuna también es muy importante. Todos, absolutamente todos, deberían tener un esquema primario para tétanos, difteria y tosferina, indiferente de las comorbilidades y la edad. Y si no lo han recibido en la infancia, la adultez es el momento para que el paciente pueda actualizar sus vacunas. ¿Cómo es el esquema primario? Es de 3 dosis. Y esas 3 dosis, por lo menos una que contenga pertusis acelular. Las otras 2 pueden ser solamente tétanos y difteria. En esa línea de ideas, entonces hay 2 vacunas disponibles, una que solamente tiene tétanos y difteria y una que tiene adicionalmente pertusis. Tétanos, difteria y tosferina también puede venir en forma de vacuna pentavalente y hexavalente
sí contiene hepatitis B, Haemophilus influenza y polio. La única forma de vacunar a un adulto para Haemophilus influenza es aplicando la pentavalente o la hexavalente. En las memorias pueden revisar en qué pacientes está indicada la Haemophilus influenza. En cuanto a tétanos, difteria y tosferina, todos debemos recibir refuerzos cada 10 años y por lo menos una vez en la adultez que uno de esos refuerzos sean con pertusis. Por encima de los 40 años, casi todos los pacientes, bueno, no casi todos, pero por lo menos un 50% de los pacientes ha perdido la inmunidad para pertusis. Entonces es muy importante que por encima de los 40 a 50 años los pacientes reciban ese refuerzo que les estaba mencionando. Hepatitis B, lo mismo, todos los adultos deberían estar vacunados para hepatitis B. Es una vacuna muy importante porque previene la infección por hepatitis B, pero prevenir la infección por hepatitis B es prevenir el hepatocarcinoma y es prevenir la aparición de cirrosis. Y recuerden que en muchas partes del mundo la hepatitis B es una de las causas líderes de cirrosis y eso se ha venido disminuyendo en el tiempo con los esquemas de vacunación de hepatitis B. El esquema de hepatitis B, que la única vacuna disponible está construida a partir de antígeno de superficie recombinante, debe aplicarse en 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. Y siempre que se pueda, uno verificar que el paciente desarrolló inmunidad protectora. Eso se hace solicitando anticuerpos antiantígeno de superficie. Específicamente, las poblaciones que más se benefician de uno verificar que tienen inmunidad son las que les pongo acá. Y les quiero señalar esto porque la gran mayoría está en este grupito, trabajadores de la salud. Ustedes deberían saber cuáles son sus títulos de hepatitis B, de antígeno de superficie, de anticuerpos antiantígeno de superficie de hepatitis B. Y si no son protectores, es decir, menos de 10.000 unidades mililitros, deberían recibir un refuerzo y verificar si desarrollaron inmunidad. Y si no la desarrollaron, deben volver a recibir el esquema primario de hepatitis B. Zoster también es una vacunación muy importante. Con el paso de los años, la inmunidad hacia la varicela va disminuyendo y todas las personas que son la gran mayoría de los que están en este auditorio y son la gran mayoría de los adultos que vemos en consulta que ya tuvieron varicela previamente, están en riesgo de desarrollar la infección por zóster. Y la pesadilla de la infección por zóster no es el brote que desarrolla el paciente, es la neuralgia posherpética. Por eso la vacunación para zóster deben tenerla en su cabeza, que es para prevenir la neuralgia posherpética. ¿Y cuáles son los pacientes con mayor riesgo de desarrollar zóster? Son aquellos que ya tuvieron un primer zóster y por eso todos los pacientes que hayan tenido ya un episodio de zóster deben recibir vacunación para zóster, así ya les haya dado zóster. Hay 2 vacunas disponibles para varicela zóster. Está Zostavax, que es una vacuna replicativa, es la misma cepa que se usa para vacunar varicela, solo que se usa en una concentración mucho mayor a la que se aplica para varicela. Es de una sola dosis, pero como es replicativa, está contraindicada en los pacientes inmunosuprimidos, que como les venía mencionando, son los pacientes que más se benefician de la vacunación, por ejemplo, para zóster. Afortunadamente, en los últimos años ha ido ingresando paulatinamente al país, aún es un poco difícil de conseguir la vacuna recombinante para varicela zóster, se llama Shingrix, se aplica en 2 dosis y es mucho más efectiva que Zostavax. Zostavax tiene una eficacia alrededor del 50 al 60%, Shingrix tiene una eficacia clínica alrededor del 80 al 90% para prevenir la aparición y la reactivación de la varicela y para prevenir la neuralgia posherpética. Entonces, en esa línea de ideas, todos los adultos mayores de 50 años deben recibir vacunación para zóster. Y la única que está aplicada, está aprobada para pacientes entre los 18 y 50 años con comorbilidades es Shingrix. Entonces, idealmente deberían recibir Shingrix si está disponible. Y si alguien ya recibió Zostavax y se quiere aplicar Shingrix, no hay ninguna contraindicación. De hecho, si está la disponibilidad de hacer eso, sería lo ideal porque es mucho más efectiva. Y para finalizar, unas recomendaciones prácticas y como les venía comentando, la vacunación para el adulto, excluyendo influenza para los mayores de 50 años o adultos con comorbilidades, no están incluidas en el PBS. Entonces se tienen que formular
vía MIPRES. Entonces ustedes ingresan al MIPRES, ponen su usuario, su contraseña, empiezan a buscar lo que van a ordenar. Esto se ordena por la pestañita de medicamentos. Entonces vamos a empezar con neumococo. Ya les mencioné, hay 2 vacunas para neumococo, uno de polisacárido y una conjugada. En este caso les estoy mostrando esta, que es la vacuna que contiene únicamente polisacáridos, la 23 valente, y como pueden ver, solo hay una opción, es muy sencillo. El meollo con esta es que viene 2 presentaciones, aquí donde está. Puede venir en viales o en jeringas prellenadas. Entonces, algunas veces, si usted envían jeringas prellenadas, les pueden devolver el MIPRES y les va a decir que no está disponible esa vacuna. Usualmente se consigue esta. Entonces, el primer intento sería enviarla como vial. Esta es la neumococo conjugada, como pueden ver aparecen 2, la del adulto es esta que termina en 4, y esta sí es jeringa y solamente viene jeringa prellenada, y las otras vacunas que les voy a mostrar también viene solamente en jeringa prellenada. Cuando buscamos difteria para ordenar la DPT, la difteria, tétanos, tosferina, entonces las 2 que conversamos, la que es solamente TD, es solo una, muy sencillo, y esa es la del adulto, y la que es con tosferina también es una sola, muy sencilla, entonces aquí no hay pierde. Cuando buscamos la de varicela, desafortunadamente todavía no aparece en el MIPRES la Shingrix, entonces si vamos a ordenar en los adultos mayores de 50 años que no tengan contraindicación la vacuna de varicela, se meten como si estuvieran buscando la vacuna de la varicela, se meten en varicela viva atenuada. Y por aquí, la que tiene mayor dosis, 19.400, es la vacuna para prevenir el zóster en el adulto. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mateo. Ahora continuamos con el tema diarrea crónica, que fue preparado por la doctora Camila Andrea Guerrero Bermúdez. Ella es médica de la Universidad de Antioquia y actualmente es residente de medicina interna de 3er año. Bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. A mí me presentaron, pero esta charla y el capítulo que vamos a encontrar en la memoria sobre el enfoque de la diarrea crónica en consulta externa, lo hice con mi compañero, el doctor Alberto Alzate, él es residente de 1er año de la Universidad de Antioquia, y con el doctor John Jaime Carvajal, que es gastroenterólogo del Hospital Pablo Tobón y docente de la Universidad de Antioquia. Entonces, muchas gracias a ellos por hacer este trabajo, que fue un trabajo en equipo, y yo simplemente pues se los voy a como a transmitir pues en la presentación oral. Entonces, lo primero que les cuento sobre la diarrea crónica es que es un motivo de consulta sumamente frecuente. Más o menos entre el 1 al 5% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener diarrea crónica. Y la diarrea es un síntoma, no es una enfermedad como tal. Y en eso radica como la complejidad a la hora de abordarlo, y es que el diagnóstico diferencial va a quedar sumamente, pues es supremamente amplio. Entonces, le pasa a uno que las primeras veces que le da diarrea crónica, le queda como la cabeza así, o sea, uno dice, ¿cómo organizo yo esto en mi esquema mental? Porque son 1500 causas, y cómo hago que al abordar un paciente eso se pueda volver como algo más práctico. Entonces, a pesar de que hay muchas guías y hay muchos algoritmos que uno puede encontrar en la literatura que intentan hacer un enfoque para que se nos facilite el trabajo a nosotros, la realidad es que no existe hasta este momento ningún algoritmo que no se lo pueda aplicar a todos los pacientes que consultan por diarrea crónica, porque en ellos la historia clínica es supremamente fundamental, y todas las ayudas diagnósticas que nosotros utilicemos deben guiarse o deben partir como esa sospecha clínica. Es decir, todo paciente requiere un enfoque individualizado para nosotros poder ayudarlo a que resuelva su síntoma o a que pueda estar mejor, ¿cierto? Entonces, esto es, pues, como les dije, supremamente amplio, pero yo creo que en la consulta externa hay un objetivo fundamental, y es tratar de identificar qué pacientes tienen una enfermedad orgánica y cuáles de ellos pueden tener un cuadro funcional, para evitar sobreestudiar a un paciente que tiene cosas funcionales y no estudiar a un paciente que tiene una enfermedad con un diagnóstico posible, un tratamiento específico, y que esto le puede ayudar como a mejorar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer como en estos 25 minutos, tratar como de recoger perlas o de conocer enfermedades orgánicas que a veces uno no las tiene tan presentes, y
poderlo aplicar en la práctica diaria. No vamos a hablar de inmunocomprometidos porque el enfoque es completamente diferente y tampoco vamos a hablar de pacientes que estén hospitalizados, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es definir si el paciente tiene o no tiene diarrea crónica, ¿cierto? La definición, entonces, es que el paciente presente heces de consistencia disminuida. Eso está definido en la escala de Bristol como que sean de tipo 5 hacia arriba, es decir, heces pastosas, mal formadas, y que eso tenga una duración mayor a 4 semanas. Es posible que hayamos escuchado, porque todos en algún momento los leímos, que hablaban de que pues, uno debería tener por lo menos más de 3 deposiciones en el día. Sin embargo, la frecuencia no es un síntoma que pues la frecuencia de las deposiciones no es algo que se incluya en todas las definiciones, porque lo que más define el síntoma, lo que más relaciona al paciente con diarrea y lo que más nos puede hablar como de una disfunción o de alguna alteración fisiopatológica del tracto gastrointestinal es la pérdida en la consistencia. Entonces es el síntoma más importante que define como tal la diarrea crónica, y lo primero es hacer diferenciarlo de la hiperdefecación y la pseudodiarrea. La hiperdefecación son los pacientes que tienen más de 3 deposiciones en el día, pero esas deposiciones son de adecuada consistencia. Su estudio se enfoca diferente. Y lo otro es la pseudodiarrea, que son pacientes que tienen impactación fecal y pueden tener diarrea por rebosamiento, pero que realmente su problema de base es un enlentecimiento del tránsito en el tránsito intestinal que lleva a la impactación y a esa diarrea por rebosamiento. Esa la debemos sospechar sobre todo en ancianos, en personas que presenten constipación crónica y que sea sobre todo diarrea de poca cantidad. Con un tacto rectal, que es un examen que no cuesta nada, sino trabajo de parte del médico, pues se podría como uno aproximar y tratar por lo menos de descartar que no estamos frente a una pseudodiarrea en unos casos. Y lo segundo, entonces ya después, si mi paciente tiene diarrea crónica, lo que yo tengo que hacer es tratar de hacer una historia clínica y un examen físico que sea lo más completo posible para que me oriente a ver por lo menos cuál puede ser la causa. ¿Qué es importante en la historia clínica? Primero, el tiempo de evolución, ¿cierto? No es lo mismo un paciente que dice yo tengo diarrea hace 10 años, nunca he perdido peso, nunca ha sido con sangre, o sea, a mí no me afecta como en mi vida y no tengo ningún signo de alarma, a un paciente que nos llega con diarrea crónica, pero que es un motivo de consulta relativamente reciente, 3, 6 meses, y que nos habla de que algo pasó en su cuerpo, que puede ser una enfermedad orgánica y que requiere de pronto un poco más de trabajo de parte nuestra para tratar de llegar al diagnóstico. Lo segundo es tratar de ver si hay algo que nos sugiera funcionalidad, ¿cierto? Entonces los pacientes que además de la diarrea tienen dolor abdominal, distensión, intermitencia con la constipación, eso nos puede sugerir un cuadro funcional como por ejemplo el síndrome de intestino irritable. Tercero son las pacientes que presentan diarrea exclusivamente postprandial. Eso también es una perla que sugiere mucho que sea funcional. Y lo cuatro que deberíamos preguntar, son muchas cosas, eso simplemente es como mi orden personal, pero uno lo puede hacer en el orden que quiera, es tratar de definir si el paciente ha tenido un viaje reciente a zona de riesgo o de entrada vive en una zona de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? En las que no hay agua potable, en que pueden de pronto como exponerse a comidas o alguna cosa como que tengan pocas condiciones de salubridad, porque ahí va a ser muy importante preguntar por las infecciones. Una de las cosas por las cuales diarrea crónica se define como más de 4 semanas es porque la mayoría de las causas infecciosas en 4 semanas suelen resolverse. Sin embargo, existe la posibilidad de que un paciente que tenga más de 4 semanas tenga una diarrea crónica pues, de causa infecciosa. Ahí a resaltar las parasitosis, sobre todo pues Giardia, pero también podemos tener diarrea por el mintos o por cualquier otro parásito, y por eso está la recomendación de que en países en vía de desarrollo, pacientes que vivan en zonas con malas condiciones de salubridad y que se presenten con diarrea crónica, uno pudiera considerar la desparasitación empírica para ver pues cómo nos va. Existen otras causas infecciosas de diarrea crónica, pero realmente son muy poco frecuentes. Se habla de Yersinia, Campylobacter, la enfermedad de Whipple, pero pues no es como de entrada lo que uno piensa cuando tiene un paciente con diarrea crónica. Existen en ciertos lugares, pero no está simplemente disponible hacer una PCR para uno descartar parásitos, pero pues eso no es lo que utilizamos diariamente. Si uno quisiera profundizar más en el diagnóstico, casi siempre lo que está más a la mano es hacer el coprológico, ojalá seriado por concentración, que nos permita como ver esos parásitos, ¿cierto? Lo otro que sigue es siempre tratar de buscar un desencadenante. La mayoría de los pacientes nos ayudan mucho como en el interrogatorio, y cuando llegan con diarrea crónica nos van a decir ellos mismos, pues tratar de decirnos primero qué tienen. Entonces los desencadenantes más frecuentes son los alimentos y los medicamentos. Alimentos, una gran cantidad. La intolerancia
alimentaria más frecuente en los adultos es la intolerancia a la lactosa. Entonces, preguntar por esos alimentos lácteos que pueden ser como una causa frecuente de desencadenar diarrea en un paciente. También elementos azucarados, lo que estén en la dieta, que son más que todo pues, alimentos azucarados que se dan, en alimentos dietéticos, o sea, que son azúcares supuestamente para engordar, como sorbitol, mannitol, etcétera. Eso puede producir diarrea crónica, pues puede producir diarrea, y si el paciente lo consume frecuentemente puede ser un desencadenante del síntoma. Y también de lo que hablan de los elementos, los FODMAPs, que es una sigla que representa oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Son una cantidad de elementos, es una lista eterna, pero que está demostrado que pueden producir diarrea y que además en personas que tengan de base un cuadro funcional les puede exacerbar mucho más los síntomas. E interviniéndolos solamente, o sea, tratándolos de reducir la dieta, esos pacientes en una gran cantidad, pues en un gran porcentaje de ellos pueden mejorar. Hay muchos alimentos FODMAPs, yo ponía una tabla acá no terminada, pero pues estos son como uno de los alimentos más frecuentes: los espárragos, el repollo, el ajo, las lentejas, los garbanzos, las almendras y los dulces artificiales. Y la segunda, entonces, los medicamentos. Están descritos más de 700 medicamentos que pueden producir diarrea. Ahí lo más importante es en el interrogatorio tratar de establecer como una temporalidad, los más frecuentes y por diferentes mecanismos. O sea, casi siempre el mecanismo es una diarrea osmótica, pero existen diferentes mecanismos. Entonces, estos son como los más frecuentes: el uso subrepticio, que el paciente no se ha dado cuenta por alguna cosa de laxantes, que es un poco obvio, pero también antibióticos, inhibidores de bomba de protones, el uso de AINES, de acarbosa, de orlistat, de colchicina, los beta bloqueadores, que son medicamentos como de uso muy frecuente, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el litio, el ARA2, sobre todo un medicamento que se llama el mesartán, que puede producir diarrea en una gran cantidad de casos, y antineoplásicos en casi que una gran cantidad de ellos. Ahorita, ya que hablando como de inmunoterapia en la mañana, los inhibidores del checkpoint son uno de los medicamentos que se pueden utilizar en neoplasias y que más se asocia también a la presencia de diarrea, que incluso pueden producir cuadros como de pseudoenfermedad inflamatoria intestinal, que puede llegar a necesitar como de otro tipo de inmunosupresión, entonces como para tenerlo en cuenta. Y lo otro que me parece importante resaltar como un desencadenante es que el paciente que haya tenido una infección previa, que le diga: doctora, es que yo empecé como con un cuadro viral y después esto como que se me alargó. Y eso es frecuente, eso está descrito, y son los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable después de una gastroenteritis. El síndrome de intestino irritable es una cosa muy amplia, y entre los desencadenantes está descrito que hayan tenido una infección previa. Signos de alarma que hay que tener en cuenta: yo creo que la mayoría estamos familiarizados con ellos. Claramente un paciente que venga con pérdida de peso, con síntomas constitucionales, que esté desnutrido, pues claramente ese paciente es más probable que tenga una causa orgánica que funcional, sobre todo también los pacientes que tienen diarrea persistente, diarrea que es grave, y los pacientes que tienen diarrea inflamatoria. Otra cosa importante cuando uno aborda a los pacientes con diarrea crónica es tratar de definir el tipo de diarrea. Cuando uno revisa este tema, hay autores que dicen que definir el tipo de diarrea y clasificarla como acuosa, malabsortiva o inflamatoria sirve, otros dicen que eso no sirve para nada. En general, yo creo que sirve sobre todo cuando uno tiene una diarrea malabsortiva o una diarrea inflamatoria, porque son las que más nos pueden orientar como una causa específica. Y por eso vamos a empezar hablando de esas dos. La diarrea malabsortiva, entonces, se define como la presencia de heces que son abundantes, malolientes, pálidas, grasosas. Es como lo que uno describía como esteatorrea. Ese tipo de paciente, el diagnóstico de una diarrea malabsortiva va a ser clínico, como con esas características que él nos cuente cuando nos está contando su síntoma. Hay cosas que uno puede hacer para confirmarlo, puede hacerle un coeficiente de absorción grasa, un test de Sudán. El test de Sudán, por ejemplo, que es en materia fecal ocasional, puede estar disponible y puede ser más fácil tenerlo como a la mano. El coeficiente de absorción grasa es muy poco disponible, además que requiere como la recolección de la materia fecal como por 48 horas, cosa que nadie va a hacer. Pero el test de Sudán tiene la desventaja que solamente tiene un rendimiento alrededor del 70% de los casos. Si uno lo tiene, uno lo puede hacer, pero si no, la sola clínica, las características de la diarrea y otras ayudas, como por ejemplo que el paciente tenga hipoalbuminemia, que tenga deficiencia de vitamina B12, que tenga deficiencia de las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E, la K, nos puede orientar a que ese paciente tiene un cuadro de malabsorción, y nos podemos ir como a averiguar cuáles son las causas de malabsorción que pueden estar presentes en ese paciente.
Otra perla clínica puede ser medir el magnesio. Las heces, cuando se van formando y son muy grasosas, pueden hacer como captar el magnesio se les pega y los pacientes entonces lo eliminan y pueden tener hipomagnesemia. Es una cosa que a veces uno no está como pendiente, pero nos puede orientar a establecer que el paciente tiene un cuadro malabsortivo. Y una vez uno establece que tiene un cuadro malabsortivo, tienen que pensar en estas causas. Las dos primeras en negrita, porque es como las más frecuentes que vamos a intentar descartar. Entonces, la insuficiencia pancreática exocrina, la enfermedad celíaca, la esclerosis tropical, Giardia, el sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo cuando es muy grave o cuando el intestino está infiltrado por alguna cosa, llámese linfoma, amiloidosis, etc. Y también los pacientes que tienen algún tipo de cirugía previa, como por obvias razones, ¿cierto? Entonces, la insuficiencia pancreática exocrina es uno de los diagnósticos que uno tiene que ir a descartar cuando tiene un paciente que tiene un cuadro de diarrea malabsortiva. Para que una insuficiencia pancreática exocrina de esto, tiene que tener más o menos el compromiso del 90% del tejido pancreático. Cuadros más leves usualmente no se manifiestan como diarrea malabsortiva, sino que es más que todo un cuadro de dolor abdominal crónico, distensión, síntomas leves, pero cuando ya hay un compromiso pancreático grave, entonces son los pacientes que llegan con malabsorción. Una vez que yo tenga la sospecha del cuadro malabsortivo y quiero descartar una insuficiencia pancreática, entonces lo que yo debo hacer es medir un test de la tasa fecal en heces. Cada vez es más disponible, o sea, en los centros de prácticas, por lo menos en los que yo tengo la oportunidad de rotar, la elastasa fecal es algo que se pide, que es fácil, que sale rápido, puede ser variable de acuerdo al centro donde uno esté, pero en general, pues sirve, y la cosa es que tiene un muy buen rendimiento. Cuando la elastasa fecal nos da menos de 100 microgramos gramos, que es el punto de corte, eso tiene una sensibilidad del 100% para una insuficiencia pancreática exocrina grave y una especificidad del 93%. En casos más leves, pues el rendimiento va a ser menor, pero sirve. Pacientes que tengan una elastasa entre 100 a 200 van a entrar en una zona gris. Esos pacientes, si tenemos dudas, le podemos pedir ayuda al gastro o al internista, porque ahí va a ser muy importante la correlación clínica para establecer si de verdad es una insuficiencia pancreática exocrina o no y si se beneficia o no del manejo con reposición de enzimas pancreáticas. Entonces, eso es partiendo del cuadro malabsortivo. El paciente llegó con malabsorción, yo creo que puede ser una insuficiencia pancreática y se lo voy a pedir. Otra cosa, pues, es ayudarnos mucho de los factores de riesgo, porque para que un paciente desarrolle insuficiencia pancreática exocrina haya dañado más del 90% del tejido de su páncreas, probablemente tiene algo en la historia, ¿cierto?, que nos orienta a eso. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? También intuitivos. Un paciente tiene un tumor en el páncreas o en la ampolla que le obstruye como la zona por donde se acaretan todas las enzimas pancreáticas, pues va a tener una insuficiencia pancreática exocrina. Igual, pacientes que han tenido resecciones del páncreas, si tuvieron antecedente de pancreatitis, sobre todo las pancreatitis necrotizantes que pueden dañar el páncreas en una gran cantidad y pueden quedar después con insuficiencia pancreática. Pacientes que tienen pancreatitis crónica, los diabéticos también están predispuestos a tener pancreatitis crónica, pacientes con VIH, fibrosis quística y también pacientes que no les hayan tocado el páncreas, pero que tuvieron alguna cirugía gastrointestinal, sobre todo como de estómago y después de la parte alta del intestino, porque se altera como esa coordinación que tiene que haber entre el paso del bolo alimenticio al duodeno y la secreción de enzimas pancreáticas. Entonces se altera como esa sincronía y los pacientes pueden tener diarrea. El diagnóstico se hace con la elastasa, o sea, también podemos partir de los factores de riesgo, pero se hace igual con la elastasa. No es necesario que yo a un paciente con insuficiencia pancreática le haga una imagen. La imagen solamente, pues si la hago, puedo ver hallazgos de pancreatitis crónica, pero yo solamente la voy a hacer cuando el paciente tiene una insuficiencia pancreática y yo no me sé la causa. Si el paciente tuvo una pancreatitis necrotizante y me dio con diarrea y la elastasa está menor de 100, pues ya, ahí está el diagnóstico, ¿cierto? Pero si el paciente no parece tener nada, o yo no sé por qué tiene insuficiencia pancreática, ahí sí debo hacer una imagen porque la idea es descartar que no tengo una neoplasia, ¿cierto? Podemos hacer un TAC, una resonancia, la resonancia tiene como mejor rendimiento. Y el manejo, como les conté, es las enzimas pancreáticas. El otro cuadro que también da mala absorción, es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enteropatía del intestino delgado, pues inmunológicamente mediada en pacientes que tienen un HLA de riesgo y que hace que cuando se expongan al gluten desarrollen una respuesta inflamatoria y entonces eso se manifieste con diarrea y diarrea malabsortiva. Usualmente es más frecuente en mujeres, en pacientes que tengan historia de familiar de enfermedad celíaca o que tengan historia de otras enfermedades autoinmunes, como diabetes tipo 1, tiroiditis, dermatitis atópica, entre otras, y suele tener un inicio temprano, ¿cierto? Personas jóvenes, no vamos a pensar en una enfermedad celíaca, en un viejito de 60 años, no sería como el escenario. Cuando estamos revisando este tema, la mayoría de guías, sobre todo británicas, europeas, cuando hacen el algoritmo de diarrea crónica, ellos empiezan, ¿se tiene una diarrea crónica? Sí.
va a mandar un pool de exámenes y dentro de ese pool de exámenes ustedes van a ver que ponen IgA antitransglutaminasa, o sea, lo ponen las guías británicas, bueno, la mayoría de guías. Entonces, si tamizar o no tamizar para todos era como una de las preguntas que queríamos tratar de responder como en las memorias en general. Yo creería que la respuesta es que no, que eso debería ser una cosa más bien dirigida en el paciente que puede tenerlo, sobre todo la mujer joven con cuadro de diarrea malabsortiva, y también teniendo en cuenta que nuestra epidemiología local es un poco diferente. En población europea se han hecho estudios y se han visto que más o menos en los pacientes que tienen diarrea crónica, hasta el 10% puede ser por celíaca, pero en Colombia pasa algo que es completamente distinto. Este es un metaanálisis en el que incluyeron un estudio colombiano, que incluso es antioqueño, que incluyó alrededor de 1000 pacientes, eran como 950, y que tenían un antecedente de cualquier otra enfermedad autoinmune. Ellos lo que hicieron fue medir la serología para celíaca y encontraron que ninguno de los pacientes tenía IgA antitransglutaminasa positivo. Hay otras experiencias con una muestra más grande, que pues hay también otro estudio muy grande que se hicieron, que lo que hicieron fue coger gente asintomática y medirle IgA antitransglutaminasa. Es poco interpretable porque era la gente que no tenía síntomas y más o menos entre un 1.3% de esos pacientes tuvieron enfermedad celíaca. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que acá no hay como un estudio de seroprevalencia que nos pueda decir qué porcentaje de pacientes colombianos con diarrea crónica tienen celíaca, pero lo que sí sabemos es que en nuestra población es un diagnóstico más bien infrecuente. Entonces, pensaría yo que no debe ser una tamización de rutina como se ve en los algoritmos de las guías, sino que debería ser una cosa mucho más dirigida, ¿cierto? Si sospechamos que el paciente puede tener celíaca, el diagnóstico inicialmente es con una serología de IgA antitransglutaminasa, y si eso sale positivo o sale negativo, pero nuestra sospecha todavía sigue siendo alta, entonces la idea es hacer un estudio de una endoscopia digestiva superior con biopsias en el duodeno, porque la histología es la que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico. Y el segundo tipo de diarrea que es importante definir es el paciente que tiene diarrea inflamatoria. Entonces se define como el paciente que tiene presencia de sangre visible o pus visible en las heces, o que tiene un coprológico, un copograma que tiene sangre positiva o leucocitos positivos, ¿cierto? Ese es el paciente con diarrea inflamatoria. Lo que traduce la diarrea es la presencia de úlceras o algún daño en el epitelio intestinal que está haciendo que pues esas sustancias salgan en las heces. ¿Cuáles son las causas? Entonces, neoplasia sale de primero, pero no es lo más frecuente. Obviamente uno lo tiene que pensar, sobre todo en pacientes que tengan más de 40 años, pero los pacientes con cáncer de colon usualmente no llegan con diarrea crónica, o sea, pueden hacerlo, sobre todo en casos avanzados, pero no quiero como que quede la idea de que lo primero que voy a pensar cuando tengo una diarrea inflamatoria es en cáncer. Hay que pensarlo, pero no es una cosa demasiado frecuente. También hay que pensar en la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis microscópica, la colitis isquémica, sobre todo en pacientes, acá nos ayudan mucho los antecedentes, en pacientes que tengan antecedente de enfermedades pues, que enfermen el endotelio, ¿cierto? Diabéticos, dislipidémicos, que hayan tenido infarto, que tengan alguna evidencia de una aterosclerosis, sobre todo una aterosclerosis importante, y que se presenten con un cuadro de diarrea inflamatoria, y que también nos puede ayudar preguntarles, por ejemplo, por angina postprandial o dolor abdominal postprandial, y eso nos puede ayudar en el diagnóstico. Y la enteritis por radiación también se manifiesta como una diarrea inflamatoria, acá lo fundamental es el antecedente que el paciente haya recibido radiación en la zona abdominal. Estos pacientes, al tener una diarrea inflamatoria, tienen pues, el intestino inflamado, y el examen que más nos va a ayudar es la colonoscopia. Hacer una colonoscopia y ver el colon y el ilion para ver qué encontramos que pueda explicar lo que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces, como les decía, entre los diagnósticos importantes en diarrea inflamatoria va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es un tema entero de gastro, ya que no pretendo hablar de eso, simplemente contarles que es frecuente, que es sobre todo principalmente mujeres jóvenes. La incidencia en Colombia es alrededor de 87 casos por cada 100.000 habitantes, que hay dos tipos, probablemente esto ya lo conocemos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa afecta principalmente el colon y causa una ulceración superficial, mientras que la enfermedad de Crohn afecta todo el tracto gastrointestinal y produce más úlceras profundas. Importante acá, que además de funcionar como un cuadro local, pues da muchas manifestaciones extraintestinales, que si bien en el grueso de la enfermedad pueden no ser tan frecuentes, pero que si uno las encuentra, entonces le pueden ayudar. Los pacientes pueden hacer uveitis, pueden hacer eritema nodoso, pueden hacer lesiones en piel, espondiloartropatías, artritis, y eso entonces nos puede ayudar. Y acá es muy importante porque tenemos un biomarcador en las heces que nos puede ayudar mucho, sobre todo en la consulta externa, que es la calprotectina fecal. La calprotectina es una proteína que la liberan los neutrófilos cuando están en presencia de inflamación. Entonces, cuando hay inflamación, el tracto gastrointestinal
neutrófilos la liberan y eso nosotros lo podemos detectar en las heces. Entonces, cualquier cosa que inflame el tracto gastrointestinal, pues eleva la calprotectina. Pacientes que tengan diarrea de causa infecciosa, que tengan cáncer, y también se ha descrito sobre todo en el consumo de AINES, que es algo que debemos preguntar cuando la vayamos a medir. Estas causas la elevan, pero como que la utilidad diagnóstica que tiene la calprotectina en atención primaria o en la práctica clínica general es medirla en pacientes jóvenes, sobre todo menores de 40 años que se presentan con una diarrea crónica, que usted de entrada no cree que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, cree que es más algo funcional o otra cosa, pero que no está completamente seguro, le queda ahí como una probabilidad baja o intermedia de que pueda hacer algo más. Usted la pide y los valores menores de 50 microgramos gramo tienen un valor predictivo negativo súper alto y la probabilidad de que este paciente desarrolle una enfermedad inflamatoria intestinal al año después de que usted le midió ese examen es menor al 1%. Entonces, desde la consulta externa usted la pide y pudiera estar tranquilo de que por lo menos no se le está pasando una enfermedad inflamatoria intestinal. La otra causa importante que a veces uno la pasa, la lee rápido y no la tiene tan en cuenta en diarrea inflamatoria es la colitis microscópica. La colitis microscópica se ha descrito como un subgrupo de enfermedades de enfermedad inflamatoria intestinal que tiene una fisiopatología multifactorial. Hay un estímulo antigénico que puede ser variable, sean de diferentes toxinas, infecciones, medicamentos, y eso se ha descrito, incluso tienen OR, los AINES, los inhibidores de bomba de protones, la aspirina, la clozapina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y también se ha descrito mucho el cigarrillo. Y ese estímulo antigénico activa una respuesta inflamatoria local en el colon que se manifiesta clínicamente con diarrea. ¿En quién vamos a pensar en la colitis microscópica? En pacientes, principalmente mujeres mayores de 65 años, que es como el grupo donde pues está la mayoría, hasta el 75% de las colitis microscópicas. No quiere decir que a los jóvenes no le dé, a los jóvenes sí le da, sobre todo si tienen antecedente de enfermedad autoinmune, pero es principalmente en este grupo de edad. Si sospechamos que puede hacer eso, entonces vamos a hacer una colonoscopia y en la colonoscopia hasta en el 80% vamos a verlo normal. Y por eso la idea es que hagamos biopsias escalonadas, porque el diagnóstico en este caso es histológico, es decir, el aspecto de la mucosa endoscópica va a ser normal. Se ha descrito que la calprotectina en estos casos puede servirnos, pero en general no se utiliza para tamización, no está validada en ese subgrupo de pacientes, entonces no la deberíamos medir. Y eso es importante diagnosticarlo porque es que tienen tratamiento. Los pacientes pueden responder muy bien a la budesonida, vemos que hay dos tipos de colitis, por horas del tiempo no lo especificamos, pero están en las memorias. Hay una colitis que es colagenosa y una colitis que es linfocítica. Y a estos pacientes se les puede dar budesonida oral y más o menos entre un 70 y un 80% de los casos pueden responder. La acuosa la dejé de último porque es la que menos nos ayuda, porque es la más inespecífica de todas. Medicamentos, alimentos, usualmente suele ser el desencadenante más frecuente, pero hay como dos entidades que les quería comentar como más a profundidad, que es el sobrecrecimiento bacteriano y la mala absorción de ácidos biliares, que usualmente no las tenemos en cuenta y pueden ser causas de diarrea. Y dentro de este grupo de acuosas, entonces están las diarreas que son por motilidad, que usualmente están dentro de una enfermedad sistémica como el hipertiroidismo, los tumores neuroendocrinos, etc. Entonces, la mala absorción de ácidos biliares, pienso que es importante saber de ella porque se ha visto que hasta el 30% de los pacientes con síndrome de intestino irritable de predominantemente diarrea, se les ha hecho prueba terapéutica y más o menos la mitad de ellos pueden responder al manejo. Entonces son pacientes como con cuadros funcionales que de verdad tenían algo orgánico o que aparentemente tenían algo orgánico pero que no fueron diagnosticados. La fisiopatología se explica porque cuando nosotros estamos en el proceso de digestión, más o menos en el ilion terminal, el 95% de los ácidos biliares se van a reabsorber. Si algo pasa y eso no se reabsorbe, va a pasar al colon y eso es un estímulo osmótico y de motilidad para que el paciente presente diarrea. O sea, al colon no le gustan los ácidos biliares. Entonces, todas las causas pues, van a ir como derivadas de eso. Todo lo que afecta el ilion terminal, la enfermedad de Crohn, la resección quirúrgica, la radiación, etcétera, puede dar malabsorción por ácidos biliares. Pero también existen causas idiopáticas, entonces pacientes sin factores de riesgo lo pueden presentar y también se ha descrito que es uno de los mecanismos de diarrea post-colecistectomía. El diagnóstico casi siempre va a ser clínico y como que de pronto este paciente puede tener esto y pudiéramos intentar una prueba terapéutica porque las herramientas que hay, que es, esto es un radiofármaco y se hace como una gammagrafía, en general son muy poco disponibles a pesar de que el rendimiento es bueno. Y el tratamiento es empírico con secuestrador de ácidos biliares. Y el sobrecrecimiento bacteriano, entonces el nombre dice lo que es una cantidad excesiva de bacterias que hay en el colon y en el intestino delgado. Esta es una causa que a veces es difícil como de entenderla, bueno, no entenderla,
pero simplemente es una causa que puede dar diarrea por sí sola y también puede empeorar la diarrea crónica como en cualquier otra etiología. Por ejemplo, en el intestino irritable, en las pancreatitis crónicas, etcétera. O sea, puede estar presente como una causa de diarrea y también empeorando la diarrea en pacientes que tengan otra causa. Hay muchos factores de riesgo, casi que todos los pacientes que tengan resecciones intestinales, la esclerodermia, pseudoobstrucción intestinal, tienen como una predisposición a desarrollarla, también los pacientes que usan ibepodocloridia. El diagnóstico también es muy clínico y nos ayuda sobre todo la presencia de dolor y distensión abdominal y flatulencias. Eso habla como de que pueda estar presente ahí un sobrecrecimiento bacteriano y el tratamiento es con rifaximina. Los antecedentes también nos sirven mucho, ya les dije, los factores de riesgo cardiovascular si estamos pensando en la colitis isquémica, la radiación, si el paciente tiene historia de atopia, pensar también que pueden haber colitis eosinofílicas, la historia familiar y de acá solamente para resaltar los antecedentes quirúrgicos. Casi que cualquier cosa cualquier intervención quirúrgica del tracto gastrointestinal puede predisponer al paciente para que desarrolle diarrea por algún tipo de mecanismo fisiológico, ya sea porque desarrolle un vaciamiento gástrico acelerado, o porque tenga sobrecrecimiento de ácidos biliares, sobrecrecimiento bacteriano o una diarrea por ácidos biliares cuando interviene sobre todo el INE. Revisión por sistemas de examen físico, acá nos podemos quedar como una hora, tratar de ver si hay algo que el paciente tenga que nos oriente una enfermedad sistémica, mirar muy cuidadosamente la piel, porque hay muchas enfermedades sistémicas de diarrea que afectan la piel, la celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, la amiloidosis, etcétera. Entonces, mirar muy bien la piel y en general hacer un examen físico completo. Y si hay algo que a uno no le cuadra y uno no lo sabe, pues uno va y lo lee a ver si eso puede explicar la diarrea, porque recuerden que la diarrea es un síntoma, no una enfermedad. Los laboratorios que todo paciente debería tener por lo menos después de la consulta inicial, un hemograma, una función renal, electrolitos, TSH, un VIH, reactantes de fase aguda y de acuerdo al caso, medirle calprotectina, vitamina B12 o vitamina D de acuerdo al caso. Este es el algoritmo que lo pueden encontrar en las memorias, pero en general, tengo un paciente con diarrea, veo que no se ha sabido diarrea, hago una muy buena historia, pido unos estudios básicos, si en general yo creo que va pintando más bien algo funcional, paro y le doy el tratamiento para lo que tenga, ya sea una diarrea funcional o un síndrome de intestino irritable. Si sospecho una causa orgánica, entonces miro si es algo mal absortivo, va a ser importante mirar la elastasa fecal, ver si mi paciente tiene o no tiene una enfermedad celíaca, en algunos casos considerar la malabsorción de ácido biliar y el sobrecrecimiento bacteriano, y si creo puede dar un manejo empírico, y si no, pues entonces ir a ver al colon y hacer una ileocolonoscopia con biopsia para descartar todas las causas que ya vimos de diarrea inflamatoria. Y estas son como las conclusiones que ya las dijimos. ¿Listo? Muchas gracias a la doctora Camila. Ahora invitamos al doctor Juan Nicolás Dalos Ferrerosa. Él es médico general de la Universidad CES, es residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y nos va a hablar del tema hipertrofia ventricular, ¿qué buscar? Bienvenido, doctor. Listo, muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces vamos a empezar pues con mi tema. Bueno, cuando nos enfrentamos a un paciente que tenemos un reporte, por ejemplo, un ecocardiograma que nos dice que tiene hipertrofia ventricular izquierda o que encontramos un electrocardiograma, tenemos pues que tener en mente cuáles son las posibles etiologías de la hipertrofia en mi paciente. Entonces tenemos etiologías muy comunes que vemos en la práctica diaria, como lo son la hipertensión sistémica, estenosis aórtica, sobre todo aquellas que son graves, personas atletas que van a desarrollar unos cambios fisiológicos que les mostraré más adelante, causas genéticas como la miocardiopatia hipertrófica, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis y otras más raras que no podemos encontrar, como por ejemplo las enfermedades de depósito y enfermedades mitocondriales o incluso también, por ejemplo, enfermedades de Danon, que son causas genéticas muy raras de hipertensión, hipertrofia, perdón, que también pues hay que tenerlas en mente, pero que por último las deberíamos ir buscando. Entonces, en cuanto a una aproximación diagnóstica, como todo pues en la medicina, y ya hemos resaltado eso mucho, una buena historia clínica es muy importante. Tenemos que tener en cuenta en qué momento se le hizo, por ejemplo, el diagnóstico de hipertrofia a este paciente.
No es lo mismo tener una hipertrofia en un paciente joven a una hipertrofia en un paciente ya más anciano, ya que las etiologías y el enfoque va a cambiar pues con respecto a esto. En esto también es muy importante hablar sobre los antecedentes familiares que tenga el paciente. Debemos preguntar que si en la familia, por ejemplo, hay antecedentes de cardiomiopatia hipertrófica, si alguien en la familia, algún primo, tío, hermano, papá o mamá, han tenido episodios de muerte súbita. En el examen físico debemos enfocarnos principalmente en un buen examen físico del sistema cardiovascular. Si encontramos que el paciente tiene un soplo, tratar de realizar todas las maniobras que nos ayudan a diferenciar qué tipo de soplo puede tener, qué maniobra lo aumenta, qué maniobra disminuye en un soplo, y también tratar de buscar como unas manifestaciones extracardíacas, ya que nos pueden empezar a hablar de que probablemente el paciente lo que tenga es una enfermedad sistémica que nos esté también comprometiendo el corazón. Y unos exámenes pues iniciales, un electrocardiograma, que todos los pacientes deberían contar con este, y una primera aproximación diagnóstica que se realizará por medio de un ecocardiograma. En cuanto al electrocardiograma, no siempre han enseñado que hay muchos criterios diagnósticos electrocardiográficos para definir que un paciente tenga hipertrofia ventricular izquierda. Yo cuando estaba pues en la universidad me enseñaron mucho el Stockholm Lion, pero ya después vemos como en el año 2017 se publicó un artículo, un estudio por el doctor Pegaro y el doctor Lopresti, compararon como varios estudios, varios criterios, y ellos propusieron un nuevo criterio. Este criterio tiene una muy buena sensibilidad de 62% y especificidad del 90% en comparación con los otros criterios. ¿Y cómo vamos a obtener este criterio? Entonces va a ser la suma de la onda S más profunda en cualquiera de las derivadas precordiales más la onda S en la derivada de 4. Si en mujeres nos da más de 24 cuadritos, es criterio de diagnóstico electrocardiográfico de hipertrofia ventricular, y en hombres mayor de 28 cuadritos de los chiquiticos. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que estos criterios no van a tener muy buena sensibilidad, mucha validez en pacientes que tienen, por ejemplo, estimulación cardíaca con un marcapasos, o aquellos que de base ya tienen trastornos de la conducción intraventricular, como por ejemplo un bloqueo de rama izquierda, ya que van a perder pues validez. Y en el ecocardiograma, con esto ya vamos a corroborar verdaderamente que el paciente va a tener una hipertrofia ventricular izquierda, y nos van a dar pues muchos parámetros, nos van a ayudar a definir cuál es una posible etiología, sobre todo si identificamos que hay una valvulopatía presente, y también podemos hacer como una aproximación diagnóstica dependiendo del fenotipo de hipertrofia que vaya a tener el paciente. En términos generales, pues podemos tener como varios fenotipos, la hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica, que ya nos habla pues más de una cardiopatía dilatada, y dependiendo pues de esos valores vamos a tratar como de aproximar. Entonces, ¿qué sería importante mirar en un ecocardiograma? El índice de masa ventricular, que en términos generales es como una estimación indirecta del peso miocárdico, y dependiendo pues de esos valores que demuestran en la tabla, que también pues van a quedar en las memorias, podemos hacer una aproximación. Y otra cosa importante va a ser el grosor relativo de la pared, que es como la relación que tenemos entre el grosor del ventrículo izquierdo en términos generales con respecto al volumen del ventrículo izquierdo. Entonces es así como, por ejemplo, patologías que me van a generar hipertrofia concéntrica van a tener un grosor relativo de pared mayor que, por ejemplo, una hipertrofia excéntrica. Listo. Para empezar entonces a hablar de algunas etiologías que quiero que nos llevemos hoy para la casa, vamos a empezar con el corazón de atleta. En cuanto a las definiciones de corazón de atleta, pues varias sociedades internacionales no logran llegar como un acuerdo de cómo se define un atleta, pero en términos generales, como les muestro aquí en la tabla, podemos dividir a un atleta como en varias cosas. Aquel atleta que es de élite, cuyo objetivo pues es competir sí o sí, es una persona que va a dedicar más de 10 horas a la semana para hacer ejercicio, un atleta competitivo más de 6 horas, una persona que hace ejercicio, por ejemplo, cualquiera de nosotros que quiera tener una vida fitness más de 2.5 horas, y una persona inactiva que va a tener una dedicación semanal de menos de 2.5 horas para hacer ejercicio. Y dependiendo de qué tipo de ejercicio va a hacer el paciente, podemos dividirlo, por ejemplo, un ejercicio estático, por ejemplo, en el eje de las Y, y un ejercicio dinámico en las X. Dependiendo de eso, vamos a encontrar diferentes alteraciones que pueda presentar un paciente en el corazón de un atleta. Entonces vemos, por ejemplo, aquellos ejercicios que tienen un ejercicio principalmente estático, como por ejemplo las personas que se dedican a levantar pesas, ellos van a generar un cambio adaptativo de hipertrofia ventricular izquierda, pero concéntrica. En cambio, por ejemplo, personas que son nadadoras o atletas van a generar un fenotipo de una hipertrofia excéntrica, que también va a comprometer una dilatación del ventrículo derecho.
Y todos estos cambios van a ser meramente fisiológicos y pues no van a tener alguna relevancia clínica en los pacientes. Pero es muy importante tener, cuando tenemos un paciente la teta, tratar de diferenciar que el paciente no vaya a tener una causa subyacente que nos esté llevando pues a la hipertrofia ventricular. Y algo que es sumamente importante en estos pacientes es diferenciar cuando el paciente pueda tener de base una miocardiopatía hipertrófica. Entonces hay varias cosas que nos pueden como dar pistas si el paciente tiene o no una miocardiopatía hipertrófica de base. Y por ejemplo, en el ecocardiograma, cuando nos reporten un strain longitudinal global que sea anormal en un paciente la teta, ya esto nos debe prender como las alarmas de que no todo lo que esté causando una hipertrofia sea meramente consecuencia del ejercicio, sino que pueda tener un trastorno de base como es la miocardiopatía hipertrófica. Y los pacientes que tienen un corazón de atleta, ellos no van a tener una disfunción diastólica en comparación con, por ejemplo, los pacientes que sí tienen una miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a la función sistólica, en términos generales, ambos pacientes no pueden, pues, van a tener una función sistólica que la medimos pues, con una FEBI y ambas van a estar normales. Ya podemos entonces encontrar también variantes normales en un electrocardiograma en un paciente que tiene pues, un corazón de atleta. Ellos van a tener bradicardias, inclusive se han descrito que las bradicardias pueden ser normales hasta de 40 latidos por minuto, pueden tener trastornos de la conducción AV, una normalidad de la conducción AV de primer grado y bloqueos AV de segundo grado tipo 2, o sea, un MOITS 1, perdón. Repolarización precoz, extrasístoles principalmente. Las extrasístoles auriculares también pueden tener extrasístoles ventriculares y que en términos generales no esas extrasístoles ventriculares cuando se les hace un Holter no debe pasar el 5% pues, de todos los latidos. Es normal que podamos tener patrones de bloqueo de rama derecha o un bloqueo completo de rama derecha y podemos encontrar también ondas invertidas en la pared anterior, sobre todo por ejemplo en personas atletas de raza negra y que son jóvenes. Pero que no va a ser normal que encontremos ondas Q patológicas en cualquier derivada, que encontremos una depresión del ST o que encontremos una inversión de las ondas T, ya sea en la pared inferior o en la pared lateral. Listo, entonces aquí en esta gráfica, como para tratar de resumir qué puntos son importantes, como para tratar de diferenciar entre un atleta y una paciente que tenga de base una cardiomopatía hipertrófica, nos vamos a encontrar entonces en una zona gris, y esta zona gris la define pues en la literatura como aquellos que tienen un grosor de ventrículo izquierdo entre 13 y 15 milímetros. Y debemos entonces mirar como varias de estas cosas para tratar de diferenciar si el paciente verdaderamente tiene lo uno o lo otro. Entonces, por ejemplo, en un paciente con un corazón de atleta vamos a encontrar que la hipertrofia es toda asimétrica, a diferencia pues, de una miocardiopatía hipertrófica. Los pacientes atletas, como ya les había dicho, ellos pueden generar un remodelamiento y pueden tener una hipertrofia excéntrica. En cambio, los corazones de la miocardiopatía hipertrófica van a ser corazones pequeños. Y algo también muy llamativo, como se ve ahí al final pues, de la gráfica, es que si un paciente la teta deja de hacer ejercicio, ellos van a tener como un remodelamiento reverso de todos estos cambios con pues ya luego de hacer el ejercicio. Listo. Aquí les voy a mostrar un video pues como ilustrativo de por qué es importante tratar de diferenciar estas cosas. Yo creo que muchos de los que están en el auditorio recordamos de este evento en un partido de la Copa Confederaciones cuando jugaba Camerún contra Colombia. Un jugador de Camerún tuvo un episodio pues, de muerte súbita estando jugando y lastimosamente pues no se le pudieron brindar para ese momento todas las maniobras necesarias para salvarle su vida. En ese momento no había la norma de implementar los cardiodefibriladores en lugares donde hubiera una multitud de personas, entonces lastimosamente pues el paciente, el jugador falleció y luego pues de los estudios que se le hicieron de autopsia se demostró pues que lo que el paciente tenía era una cardiomiopatía hipertrófica. Listo, entonces para hablar de cardiomiopatías o de miocardiopatías, esta es la definición textual que nos da la guía del 2007 europea para manejo de enfermedades de miocardio y de pericardio, y la miocardiopatía se define como un trastorno del miocardio en el cual el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal, y en los cuales se ha descartado como causa la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión, enfermedades congénitas o valvulares, o que estas enfermedades no me explican completamente esta normalidad miocárdica que estamos viendo. Y uno de los fenotipos que encontramos en una miocardiopatía está la miocardiopatía hipertrófica,
que se define que es como un trastorno genético de los miocardiocitos y se caracteriza por, primero, tiene una hipertrofia ventricular, es una hipertrofia concéntrica y hemos descartado que tenga una causa de sobrecarga de presión. El ventrículo izquierdo va a estar normal, o sea, es un ventrículo izquierdo de tamaño normal, inclusive son ventrículos pequeños, y la fracción de eyección no se va a ver alterada, inclusive también puede estar incrementada. Listo. Antes, por lo menos hace unos 20 años, se creían que esas miocardiopatías eran enfermedades que eran raras, pero ya con el advenimiento de nuevas técnicas diagnósticas por imagen cardiovascular, hemos tratado de detectar o se han tratado de detectar que esta enfermedad no es tan rara como se cree. En términos generales, a nivel del mundo se estima que la prevalencia puede variar entre 1 de cada 200 o 1 de cada 500 personas, y en el mundo aproximadamente 20 millones de personas van a estar afectadas con una miocardiopatía hipertrófica. Y también porque es importante hablar de esto. Entonces, en esta gráfica lo que les muestro es un estudio que se trató de realizar con el cual se quería observar o determinar cuál era la causa de muerte en atletas jóvenes que morían. Y eso se encontró que de 1.866 personas o atletas que murieron para la época que estudiaron, 1.049 iban a tener una causa presumible que fue la cardiovascular, y de estos 690 finalmente se confirmaron que el evento de la muerte fue confirmado por haber sido una muerte cardiovascular. Y de estas 690 muertes, 251 muertes eran por miocardiopatía hipertrófica, que si hacemos pues las divisiones, estas 251 equivalen a un 36% de las que verdaderamente se confirmaron, o un 13% de todos los pacientes que murieron en esta época. Entonces es algo pues que tenemos que tener muy en cuenta cuando tengamos un paciente joven que encontremos una hipertrofia. Entonces debemos siempre indagar que no vaya a tener de base una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo se van a manifestar esos pacientes? En términos generales, los pacientes en los estadios iniciales, a no ser que ya estén en estadios ya graves de la enfermedad, van a ser pacientes asintomáticos o con síntomas leves. ¿Y los síntomas por qué se van a presentar? Primero, esos pacientes, como ya les había mencionado previamente, van a tener una disfunción diastólica, entonces van a tener unas presiones en fin de diástole del ventrículo izquierdo elevados, y ellos van a presentar disnea con el ejercicio, síntomas de ortopnea, edemas periféricos, o en términos generales cualquier síntoma a causa de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otros síntomas es que estos pacientes, dependiendo del lugar anatómico en donde se esté localizada la hipertrofia, sobre todo si la hipertrofia está localizada en las partes más basales del ventrículo izquierdo, van a generar una obstrucción al tracto ciliar del ventrículo izquierdo, y se van a manifestar también con disnea con el ejercicio. Pero algo típico y característico y de mal pronóstico es que estos pacientes presenten síncope. El síncope se puede dar durante el ejercicio o inmediatamente después de haber terminado el ejercicio. Otros síntomas que pueden manifestar van a ser consecuencia de la isquemia, y esa isquemia se va a generar porque el ventrículo izquierdo, al dilatarse, las coronarias no van a tratar o no van a lograr hacer como una compensación para llevar más flujo. Entonces va a haber una parte más periférica en el músculo que va a generar que haya isquemia, y la isquemia pues se va a manifestar como una angina común y corriente, ya sea pues con ejercicio, o inclusive también puede estar en reposo dependiendo del grado de grosor del miocardio, perdón. Y arritmias, estos pacientes también van a generar episodios o parches como en el miocardio de fibrosis. Esta fibrosis va a ser como un sustrato proarritmogénico para generar arritmias como la fibrilación auricular, extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, y ya arritmias ventriculares como lo son la taquicardia ventricular no sostenida o fibrilación ventricular, que finalmente la manifestación va a ser una muerte súbita cardíaca. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, por tener una presión al fin de diástole muy elevada, van a tener una mala tolerancia a este tipo de arritmias, sobre todo a las fibrilaciones auriculares muy rápidas que les pueden generar síncope o inducirlos a que vayan a presentar una insuficiencia cardíaca aguda y finalmente pues también una muerte súbita. En el examen físico podemos encontrar entonces varias cosas. Un punto de máximo impulso lo podemos encontrar desplazado hacia el lado izquierdo. Vamos a encontrar pulso venoso yugular, una onda prominente, un S4 también prominente a causa pues de los aumentos de llenado de presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y de la contracción auricular contra estas presiones elevadas. Un soplo que característicamente va a ser un soplo mesosistólico que se va a estar localizado en la localización paraesternar izquierda, y ese soplo va a tener variaciones con varias maniobras. Entonces es un soplo que vamos a ver que va a incrementar con maniobra de Valsalva, o que cuando el paciente se pone de pie el soplo también puede incrementar,
y, por ejemplo, va a disminuir cuando el paciente se pone en cuclillas o cuando aprieta la mano contra algo pues, que le genera resistencia. Y también estos pacientes pueden generar otra cosa que es lo que se llama como el movimiento anterior sistólico a la válvula mitral, y es que cuando el septum interventricular está lo suficientemente engrosado, cuando se contrae, trata de hacer como un jalonamiento sobre alguna de las válvulas de las valvas de la válvula mitral y generar una especie de insuficiencia mitral que se puede manifestar también como un soplo, pero ya son en los focos de la punta sobre todo. Listo. ¿Qué podemos entonces encontrar en el electrocardiograma? Entonces, como son ventrículos hipertróficos, vamos a encontrar unos voltajes muy altos, sobre todo unas ondas CR muy prominentes y unos trastornos en la repolarización. Vamos a encontrar unas ondas T invertidas, unas C profundas en las paredes, las derivadas, perdón, del electrocardiograma. Vamos a encontrar también ondas Q patológicas que no necesariamente pueden indicar que el paciente haya tenido un infarto previo, sino que son las zonas inactivas de miocardio a causa pues, de la fibrosis que tienen. Vamos a encontrar que el paciente también pueda tener una anormalidad en la aurícula izquierda. En el ecocardiograma nos debemos pues, fijar especialmente cuál va a ser el grosor septal, ya que con esto vamos a pensar que el paciente va a tener o no una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, cuando nos reporten un ecocardiograma que el septum interventricular sea entre 13 y 15 milímetros, hay que prender las luces a que el paciente pueda tener esto y continuar como los estudios para buscar esta entidad. Como ya les había mencionado, es un ventrículo izquierdo que en términos generales es pequeño, pero ya si el paciente tiene mucho tiempo en la enfermedad, ya se puede volver una cardiopatía dilatada. Vamos a encontrar también que la distribución de la hipertrofia no es una hipertrofia que es simétrica, sino que podemos encontrar parches de ventrículo izquierdo más gordos que otros. Y podemos encontrar también entonces la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que también es algo muy característico y pronóstico de esta enfermedad. Y el strain longitudinal global en general, vamos a encontrar un strain longitudinal que va a estar bajo. Otra ayuda diagnóstica es la resonancia magnética con gadolinio, que últimamente pues en la cardiología se está usando bastante como para tratar de diferenciar este tipo de patología y nos va a permitir unas mediciones más precisas en el volumen y también pues otras cosas funcionales del corazón. Y también nos va a permitir como tratar de cuantificar el grado de fibrosis que tiene el miocardio. Esto lo vamos a ver en los fases tardías de gadolinio y también nos va a dar un factor pronóstico, ya que si encontramos pues un porcentaje de fibrosis por encima del 10 a 15%, este paciente tiene mucho más riesgo de generar arritmias ventriculares y posiblemente se pueda beneficiar de medidas de prevención primaria para muerte súbita. En este electrocardiograma también es algo que quiero que vean. Vemos entonces como por ejemplo los pacientes, o este paciente tiene una sonda R prominente, sobre todo en las derivadas septales B4, B5, y vean esas ondas T invertidas que son muy profundas, que esto es algo característico de una variante de la miocardiopatía hipertrófica, que es la cardiomopatía hipertrófica variante apical. Y en esta resonancia, lo que vemos aquí bueno, ahí lo que vemos es un ventrículo izquierdo en la resonancia hipertrófico que compromete casi que todas las paredes y vemos algo que es característico, que nos da una imagen tanto sea en resonancia como en ventriculografía, que es una imagen de haz de pica, que es característico de la miocardiopatía hipertrófica, la variante apical. Listo, y ya para terminar como de lo que les quería mostrar hoy, otra causa que nos puede generar y que es muy importante porque nos puede dar un pronóstico para los pacientes es la amiloidosis cardíaca. Es una enfermedad pues que la verdad está bastante de moda hoy en día en el tema pues de la cardiología. Es que la amiloidosis cardíaca o en terminal una amiloidosis es una enfermedad sistémica en la cual hay una proteína que está mal plegada y que en términos generales va a terminarse distribuyendo o acumulando en los diferentes tejidos y en este caso pues en el corazón. De los varios tipos de amiloidosis que existen, las principales que van a comprometer el corazón va a ser la amiloidosis AL y la amiloidosis por transtirretina, que en términos generales van a tener como ciertas diferencias. Entonces la AL la vamos a encontrar en pacientes más o menos con una edad entre 60 y 50 años, pero la podemos encontrar en personas aún más jóvenes de 40 años. La incidencia de esta enfermedad es una enfermedad rara, 12 por cada millón de personas, puede comprometer otros órganos por depósito de tejido amiloide como son los riñones, tracto gastrointestinal, también el sistema nervioso central, y es una enfermedad que es bastante agresiva con unas tasas de supervivencia luego de que se hace el diagnóstico, sobre todo si hay compromiso cardíaco, entre 6 a 12 meses.
Y la amiloidosis por transtirretina vamos a dividirla entre la wild type y la amiloidosis mutante. La wild type es como la más común que podemos encontrar en nuestro medio y es una amiloidosis que se da en personas que son mayores, sobre todo 80 años, inclusive en estudios de autopsia de personas mayores de 85 años, se ha encontrado que los corazones de estas personas pueden tener depósito de material amiloide, o sea, hasta el 25% de estas personas los pueden tener. Y no es una enfermedad un poco más benevolente en comparación con la L, y el tiempo pues, de supervivencia luego del diagnóstico puede variar entre 24 y 48 meses, y tenemos pues hoy en día terapias para esto. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces? Por ejemplo, en el electrocardiograma podemos encontrar tantos signos de hipertrofia ventricular izquierda o algo también que son bajos voltajes, que esto va a ser pues porque el material amiloide verdaderamente no va a ser un material miocárdico, entonces va a ser una zona del ventrículo inactiva que no va a generar pues voltajes en el electrocardiograma. Un patrón de pseudoinfarto también es característico, que vemos entonces una pobre progresión de la R en las precordiales, inclusive complejos QS. Podemos encontrar trastornos inespecíficos de la conducción intraventricular y arritmias como lo son la fibrilación auricular y el flóter auricular. En el ecocardiograma entonces vamos a encontrar un ventrículo izquierdo que es gordo, que en general puede ser más de 12 milímetros. Estos pacientes tienen casi todos una disfunción diastólica. Vemos también que el ventrículo izquierdo no va a estar dilatado, también van a tener compromiso por hipertrofia del ventrículo derecho, y un hallazgo también muy característico que los ecocardiografistas que están entrenados lo pueden identificar es que el ventrículo se puede ver como con un patrón moteado brillante, y también vamos a tener que pueden tener compromiso de las válvulas por un engrosamiento valvular, y son pacientes que, por ejemplo, pueden tener estenosis aórticas de bajo flujo gradiente. Y algo con respecto al strain longitudinal global es que estos pacientes van a tener un strain longitudinal global en general que es bajo, pero va a estar preservado pues en la porción apical, que también es característico de esta entidad. En la resonancia magnética también nos permite pues como tratar de corroborar que el paciente verdaderamente tenga una enfermedad por amiloidosis cardíaca, y vamos a encontrar un reacetaldío con gadolinio que va a tener un patrón subendocárdico que es difuso, y la gammagrafía, que también es como muy útil para el diagnóstico por clasificación, nos la va a dividir como en 3 grados dependiendo de la captación de los pirofosfatos en el corazón. Listo. Hay unas cosas que son importantes, que las banderas rojas para tener en cuenta en los pacientes que tienen una amiloidosis cardíaca. Entonces, ¿cuáles son estas? Entonces, cuando encontremos, por ejemplo, una discordancia entre lo que llamamos en un ecocardiograma y un electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, que encontremos un ecocardiograma, un ventrículo izquierdo hipertrófico, pero que en el electrocardiograma encontremos bajos voltajes, esto también nos debe hacer prender las alarmas. Cuando encontremos también, por ejemplo, personas que eran hipertensas previamente, si de un momento a otro empiezan a ser hipotensas o que tienen intolerancia a betabloqueadores o a los diecas, ellos también van a tener una alta probabilidad de que lo que tengan es una amiloidosis cardíaca. Y según los estudios, pues, por ejemplo, de electroforesis de proteínas, inmunofijación sérica y en orina, podemos tratar de diferenciar si el paciente lo que tiene es una amiloidosis AL o una amiloidosis por transtirretina. Listo, ya para terminar entonces unas pequeñas conclusiones. Hay que tener en cuenta que la hipertrofia ventricular no es en sí como tal una enfermedad, sino que es consecuencia de otras enfermedades, y siempre tratemos de identificar cuál es la etiología de la hipertrofia en mi paciente. Como ya les he dicho, y ya pues sí fue muy llamativo, los pacientes atletas, ellos van a generar unos cambios fisiológicos en su corazón, y lo que tratamos de identificar siempre es una causa subyacente, sobre todo la miocardiopatía hipertrófica, porque es causa de muerte de súbita en personas jóvenes. Recordar las banderas rojas de la amiloidosis cardíaca para tratar de identificar de manera temprana a estos pacientes. Y si bien no lo mencioné en la charla, hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que son hipertensos o que tienen estenosis aórtica en estadios iniciales, si corregimos estas patologías de bases, podremos también lograr una reversión de la hipertrofia ventricular en los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Nicolás. Les informo que vamos a tener un pequeño cambio en el cronograma. A continuación les vamos a presentar la charla Cirrosis, un enfoque etiológico, por el doctor Samir Alexander Pantoja Meneses, y el día de mañana presentaremos la charla de artritis reumatoide en atención primaria, que estaba programada para el final de la jornada.
El doctor Samir es graduado de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Cambio de última hora, la peor hora yo creo para exponer. Voy a intentar ser muy sintético. Creo que háganme el cronómetro a ver si cumplo la meta de los 20-25 minutos. La charla está enfocada a paramédico general, para residentes de primer año que hagan un enfoque general del paciente con cirrosis. Va a estar enfocada en un caso clínico. Listo, y lo que voy a transmitir son perlas clínicas y unos pasos para enfocar un paciente que llega con cirrosis. Entonces, este es el caso clínico. Es un caso real que se ha alterado pues, por cuestiones académicas y dinámicas, pero el caso es real. Una paciente femenina de 31 años con antecedente patológico de trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho no provocada hace 6 meses. Ese antecedente estaba en la historia clínica. Además, refiere hace 5 años consumo de cerveza, aproximadamente 2 latas cada fin de semana. Consulta de urgencias por dolor abdominal de un mes de evolución y aumento progresivo del perímetro abdominal hasta 2 semanas. Al examen físico con circulación colateral en abdomen, ascitis grado 2 sin encefalopatía. Estos son los paraclínicos. Vemos una anemia normocítica, una leucopenia, una trombocitopenia moderada, tenía un TPT prolongado, un perfil hepático que tiene una hipoalbuminemia leve, sin hiperbilirrubinemia, una elevación leve de las transaminasas, una fosfatasa alcalina dentro del límite normal, y una ecografía hepática que nos reporta un hígado nodular, una hipertrofia del lóbulo caudado y una ascitis grado 2. Entonces, empezamos definiendo cirrosis. La cirrosis es una entidad patológica, es una fibrosis hepática difusa. Se genera, lo que va a generar esta fibrosis es una sustitución de la arquitectura normal del hígado por nódulos de regeneración. La cirrosis es el punto final de evolución de una hepatopatía crónica que puede ser generada por diversas etiologías, como vamos a ver. Entonces, para entender este paciente y para poder enfocarlo, tenemos la evolución natural de la cirrosis. Entonces, hay unas etiologías que generan daño hepático. Entonces, las principales que quiero que tengamos en la cabeza: alcohol, virus hepatotropos, son las principales. El hígado graso, la NASH, la esteatohepatitis no alcohólica, me generan una enfermedad hepática, me generan una inflamación. Esa inflamación hepática persistente lo que me va a generar es una fibrosis hepática. Entonces, miren la evolución natural de la cirrosis. Yo tengo unas fases de cirrosis, F0, F1. Generalmente esto es sacado de una escala histológica, pero ya vamos a ver que hay unas pruebas diagnósticas que nos permiten predecir estos grados de fibrosis. Si me dicen que un paciente tiene F0, F1 es una fibrosis mínima o ausente, F0 es que no tiene fibrosis, F1 es una fibrosis mínima, F2 es una fibrosis significativa, la F3 es una fibrosis avanzada y F4, cuando el paciente está en fibrosis 4, ya es cirrosis. ¿Cuánto tarda más o menos el paciente de pasar de F0 a cirrosis? Esto es muy variable, hablan de décadas, 10, 20 años, pero va a depender de la etiología. Algunas etiologías progresan más rápido. ¿Qué pasa? Ya cuando el paciente tiene cirrosis, tiene una fibrosis hepática difusa y va a haber 2 tipos, digamos, de clasificación de cirrosis. Compensada, que es el paciente cirrótico, ya tiene fibrosis, pero no tiene todavía las complicaciones de la hipertensión portal, y el paciente generalmente es asintomático. Ya tenemos una fase de cirrosis descompensada donde ya hay las complicaciones de la hipertensión portal, complicaciones de la cirrosis, las más importantes que tengamos en la cabeza: varices esofágicas, ascitis, que se puede presentar con peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal, hepatopulmonar y el hepatocarcinoma. La supervivencia cambia mucho cuando el paciente está en cirrosis compensada. La supervivencia puede ser de 10 a 12 años, dependiendo de la etiología. Cuando ya está en cirrosis descompensada, la supervivencia baja a 2 años. Entonces, empezamos el enfoque con las etiologías. ¿Cuáles son las que un paciente llega con sospecha de cirrosis? ¿Cuáles son las causas más comunes? Hepatitis B, hepatitis C, la enfermedad hepática grasa por alcohol, consumo de alcohol, que ya vamos a ver cuánto, enfermedad hepática grasa no alcohólica. En esas etiologías está casi la mayoría de los culpables del paciente con cirrosis. ¿Cuáles son otras causas? Unas causas autoinmunes: la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante. Unas causas
vasculares, el síndrome de Budd-Chiari, cirrosis cardíaca, tenemos unas causas metabólicas, hemocromatosis y enfermedad de Wilson, que ya vamos a hablar pues de las perlas clínicas y otras misceláneas que pueden ser medicamentos, atresia de vías biliares o colangitis a repetición. Entonces yo propongo este enfoque para sintetizarlo por pasos. Entonces iniciamos con un diagnóstico de cirrosis. La cirrosis, como vimos, es una definición histológica, pero nosotros en la práctica clínica lo que hacemos es con la clínica del paciente, con laboratorios, con unos puntajes y unas imágenes que vamos a ver, podemos llegar al diagnóstico de cirrosis en la mayoría de los casos sin necesidad de biopsia hepática. En segundo lugar, cuando ya tenemos el diagnóstico de cirrosis, estadificamos la cirrosis para saber el pronóstico del paciente y tomar decisiones con la escala de Child-Pugh y la escala de MEL, que son las más utilizadas. MELNA, que es que se le agrega el sodio pues a la clasificación, busque las causas más comunes. Entonces yo me planteo, tiene un paciente con cirrosis, piense lo más común inicialmente. Es por NASH, ya vamos a ver las características, es por alcohol, por hepatitis C o hepatitis B. Si el paciente tiene características clínicas que no cuadran con alguna de esta etiología o sugiere que puede ser una cirrosis de más de una etiología, porque la cirrosis, el primer mensaje es que puede tener más de una etiología, voy a buscar otras causas que fueron las que les nombré en la parte baja y finalmente descarto las complicaciones. Entonces, cuando tenemos un paciente con cirrosis, al examen físico en la semiología tenemos pues los siguientes hallazgos. Traje los hallazgos al examen físico con mejor LR. Entonces, las uñas de Terry, que como vemos en la imagen es el lecho ungual blanco y el último tercio distal rosado claro, café, lo describen diferente en la literatura. Es el hallazgo que tiene el LR más favorable, 16 a 22, recordemos un LR más de 10 y me cambia la probabilidad, mi probabilidad pretest. La ginecomastia, variable de 5.8 a 35, la dilatación de venas abdominales, un LR de 11, la telangiectasia facial de 5.9 a 10, la ausencia de vello corporal, un LR de 9 y la CITES de 7.2. Digamos que estos son tienen un LR bueno, pero generalmente se manifiestan cuando ya hay una cirrosis avanzada. Pero son los que tenemos que tener en mente. Traje estos 6 que son los del LR más favorable para cambiarnos, digamos, la conducta clínica o nuestra sospecha pretest diagnóstica. Los laboratorios con mejor LR, las plaquetas menores de 110.000 tienen un LR de 9.8, las menores de 160.000 de 6.3, el PET, el tiempo de protrombina prolongado 5, la albumina de 3.5, 4.4 y la ST más de 2 veces tiene un LR de 3.2. Obviamente esto después de hacer un diagnóstico diferencial de estos hallazgos, cuando la probabilidad es que esto me lo explique la cirrosis con hipertensión portal, estos son los hallazgos que se pueden ver: trombocitopenia, PT prolongado, albumina menor de 3.5 y ACT 2 veces el valor. ¿Qué pasa? Estos laboratorios son pues inespecíficos, los pueden explicar otras causas. Se han diseñado unos scores que combinan varios de estos hallazgos. Entonces el score de Bonaccini tiene las plaquetas, la LT y la CT, una relación, y el INR. Cuando el puntaje lo hacemos y es más de 8, tiene un LR de 13, que es mayor de 10, es un LR favorable para predecir cirrosis. Y el Luke score, que lo podemos buscar pues en Google, aparece. Se hizo pues estas escalas, se hizo inicialmente en pacientes con hepatitis C para predecir la fibrosis en ellos. Pero en este estudio que está acá, que lo tengo en la referencia de JAMA, digamos, lo sintetizaron como estas dos escalas las mejores en la Bonaccini con el R a favor pues de cirrosis, y el Luke score cuando el puntaje es menor de 0.2, el LR es de 0.09, o sea que baja mucho la probabilidad de tener cirrosis si un paciente tiene un Luke score menor de 0.2. Otro índice es el APRI, que es una relación entre la ST y las plaquetas. Digamos que el LR no es muy bueno, 4.6, entonces preferir Bonaccini y Luke score para este objetivo. Entonces tenemos las imágenes. Entonces en la ecografía podemos encontrar hipertrofia del lóbulo caudado. Hay una relación entre el caudado y el lóbulo derecho que puede estar alterada. También si se suma el Doppler se puede buscar el diámetro de la aporta aumentado, la velocidad de la aporta también disminuida. En este estudio que está referenciado, el hígado nodular más la velocidad de la aporta menos de 15 centímetros cuadrado tenía un valor predictivo negativo de 93% para cirrosis y una sensibilidad del 82%. La tomografía de abdomen en general tiene una sensibilidad de 84% con una especificidad del 67%. La tomografía de abdomen contrastada se puede encontrar nodularidad y hipertrofia del lóbulo caudado. Generalmente iniciamos con una ecografía hepática, pero la ecografía hepática para estadios de cirrosis inicial no es muy buena.
Entonces, para eso tenemos estas otras ayudas diagnósticas, que es la resonancia magnética de abdomen contrastada y la elastografía. Entonces, en la resonancia magnética podemos encontrar hipertrofia del lóbulo caudado con superficie nodular y grasa prominente, bandas de fibrosis y nódulos de regeneración. Digamos, han calculado diferentes sensibilidades y especificidades. La especificidad que encontré de estos hallazgos puede llegar a ser del 99%, en otras series hablan de 89%, con una sensibilidad del 85%. Antes de la elastografía ese era el examen que se utilizaba para detectar fibrosis en estadios más tempranos que con la ecografía hepática no se detectan. Con la elastografía, que básicamente lo que me mide es la rigidez del tejido hepático. Yo puedo hacer elastografía por ecografía, que se llama elastosonografía, o por resonancia. La resonancia es mucho más costosa, o sea, que tiene mejor especificidad. Lo que me mide la elastosonografía, digamos, es la velocidad en que se transmite una onda vibratoria. Cuando el tejido hepático está rígido, cuando el paciente está cirrótico, esa velocidad es mayor y eso me va a dar un valor de kilopascales. Cuando el paciente está cirrótico, está rígido su hígado, los kilopascales van a ser mayores. El valor normal de kilopascales que tiene un hígado no cirrótico es aproximadamente de 5.5 más 1.6, más o menos 1.6. Un paciente que tenga un valor de kilopascales mayor a 12.5 es muy probable que ya tenga cirrosis con una especificidad del 93% y una sensibilidad del 87%, mientras que la elastografía con un valor menor de 7 kilopascales, 8 kilopascales, es muy poco probable que el paciente tenga cirrosis. Entonces, este examen, digamos, es el que se está utilizando de elección en el momento porque es invasivo, especialmente la elastosonografía de transición, que es el que tenemos disponible en el medio, que es el FibroScan. Entonces, para tener en cuenta esto de los kilopascales, como para que estemos familiarizados con eso. Ya con imágenes, clínica, examen físico, laboratorios, estos scores, ya vamos, el paciente tiene cirrosis, por la elastografía vemos los kilopascales, los hallazgos de resonancia. Ahora vamos a estadificarlo, entonces usamos la escala de Child-Pugh, que vemos, utiliza el parámetro de ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protomina y encefalopatía. Inicialmente pues, se diseñó en pacientes cirróticos que presentaban hemorragia variceal, que iban a ser llevados a TIPS como una escala de riesgo prequirúrgico, pero actualmente se utiliza porque también me sirve para predecir la supervivencia de los pacientes. Entonces un Child-Pugh A, cuando la escala está de 5 a 6 puntos, tiene una supervivencia de 100% los pacientes. Esto es a un año. De 7 puntos de 7 a 9, la supervivencia es de 80% y el Child-Pugh C, 10 a 15 puntos, la supervivencia ya es del 45%. Podemos usar el MEL también, que me mide la mortalidad a 3 meses, como vemos en la gráfica. Entonces ya tengo el diagnóstico, lo estadifiqué, Child-Pugh, MEL, le pongo ese apellido y ya voy a buscar la etiología. Entonces, ¿en quién sospecho que es una cirrosis por un NASH que se va a convertir en la principal causa pues, de cirrosis? Entonces son pacientes obesos que tienen resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, generalmente pacientes mayores de 50, 60 años, pueden tener el perfil hepático alterado, elevación ya de la LT, pero tener las transaminases normales no me descarta un NASH. Pero en estos pacientes que llegan con cirrosis, es un obeso, es diabético, lo más probable es que esa cirrosis, después de hacer un estudio descartando pues otras etiologías que ya vamos a ver, probablemente sea por NASH. En NASH utilizamos, digamos, en la enfermedad hepática grasa no alcohólica, utilizamos la escala FIB4, que nos permite predecir fibrosis hepática F3 o F4. Los valores de corte menos de 1.3 tienen un valor predictivo negativo de 90% para fibrosis hepática F3, F4 y más de 3.25, un valor predictivo positivo de 75%. La etiología más frecuente también en nuestro medio, alcohol. Después de NASH, digamos, la probabilidad de tener cirrosis según estas etiologías varía en la región geográfica. Entonces, digamos que lo que les quería transmitir acá es cómo cuantifico yo lo que el paciente consume de alcohol. Entonces, nosotros utilizamos la unidad estándar de alcohol. Generalmente en Estados Unidos se usa una unidad estándar de alcohol, son 14 gramos de alcohol, que eso más o menos es 14 gramos de alcohol, una unidad estándar de alcohol son 100 cc de vino, 350 cc de cerveza y 30 cc de aguardiente. Eso es lo que es una unidad estándar de alcohol. ¿Qué es lo que se ha calculado que es el consumo mínimo para que el paciente desarrolle cirrosis? Son estudios antiguos, uno de 1997, que puso este punto de corte, 30 gramos al día por más de 10 años. Entonces, esos más o menos serían 2 cervezas al día por más de 10 años. Sería la cantidad de alcohol que se relaciona con cirrosis.
En este estudio no hubo diferencia por sexos, pero ya en estudios posteriores se sabe que las mujeres tienen mayor riesgo de cirrosis con la misma cantidad de alcohol, por lo que se han establecido puntos de corte diferenciados, los hombres de 60 a 80 gramos de alcohol por 10 años, mientras que las mujeres 20 a 10 gramos de alcohol por 10 años. Entonces lo que debo hacer es preguntarle al paciente la cantidad de alcohol que toma y el tiempo en que lo hace. A veces es difícil preguntar por consumo diario. Hay otros cálculos que lo hacen por semana, entonces hablamos de 21 unidades estándar de alcohol o drinks, que lo van a encontrar en literatura americana por semana, o sea, 21 unidades de estándar, que serían, pues entonces sería a la semana 21 cervezas, 21 copas de aguardiente, que eso se haya presentado por ese tiempo. Se lo podrían presentar así. Las otras etiologías frecuentes, hepatitis C. Entonces, la hepatitis C, punto clave, que es la hepatitis que más genera infección crónica, hasta el 75-85% de las hepatitis C generan hepatitis crónica, y de esas, el 10 al 20% generan cirrosis. Entonces, siempre en un paciente que sospechamos cirrosis hay que pedir anticuerpos antivirus hepatitis C, porque es una de las etiologías que hay que descartar inicialmente. Considerar que siempre cuando hay un anticuerpo antihepatitis C positivo se debe pedir la carga viral, ya que hay un tiempo ventana para el anticuerpo antihepatitis C aproximadamente de 2 a 8 semanas. Entonces nos sirve para determinar que la infección está activa. El paciente cuando puede tener una infección pasada resuelta y solo tener los anticuerpos antivirus de hepatitis C, pero la carga viral es la que nos determina que tiene una hepatitis C crónica en ese momento, que puede ser la etiología de la cirrosis. Si documentamos que la carga viral es positiva, ese paciente probablemente tenga cirrosis por hepatitis C. La otra etiología, la hepatitis B, diferencia con la hepatitis C. Esta solo cronifica aproximadamente en los adultos de un 5 a 10%. Y de esas que cronifican, hacen cirrosis un 30% de los pacientes. O sea, es menos común que la hepatitis B se cronifique y genera cirrosis que la hepatitis C, pero ya que la hepatitis B es más común, siempre hay que tenerla en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de generar cirrosis por hepatitis B? Los que tienen mayor carga viral, mayor número de copias, los que no tienen tratamiento, los que tienen mayor elevación de la LT y los pacientes que tienen mayor edad. Recordemos que pues de hepatitis B, los paraclínicos iniciales que debemos solicitar es el antígeno de superficie, los anticuerpos, el anticuerpo total anticorre y los anticuerpos antiantígeno de superficie. Esos son los 3 iniciales. Ya cuando hay un antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, eso nos define hepatitis B crónica. Y actualmente la clasificación de hepatitis B crónica la divide en antígeno E positivo y antígeno E negativo, y la diferencia entre infección crónica y hepatitis se hace por el nivel de ADN viral, que en la hepatitis crónica es más elevado y tiene la LT, las transaminasas elevadas en hepatitis crónica. Cuando ya hacemos, entonces los pacientes le preguntamos por el consumo de alcohol, vemos tiene diabetes, es obeso, factores de riesgo para NAS, hepatitis C, hepatitis B. Si en esas 4 causas no encontramos, no es significativo el consumo de alcohol, nos sale negativo la hepatitis, debemos preguntarnos otras etiologías. Entonces solo les voy a dar las clínicas ya para terminar. ¿En quién sospecho hepatitis autoinmune? Es más común en mujeres 3 a 1. Hay unos picos de presentación, primera y segunda década, cuarta, sexta década, son mujeres jóvenes, pero ya hay un aumento de casos de pacientes mayores de 65 años. ¿Cómo se puede presentar? Un paciente con hepatitis autoinmune se puede presentar con cirrosis de entrada en un tercio de los pacientes. Y puede tener también una presentación con hepatitis. La clínica, el paciente puede estar asintomático, puede presentar unos síntomas como dolor en el hipocondrio derecho, puede tener poliartralgias de pequeñas articulaciones, pero sin artritis. Y síntomas constitucionales. ¿Qué paraclínicos debemos solicitar en hepatitis autoinmune? Estos son los criterios diagnósticos. Tiene una especificidad buena, más del 90%, para las hepatitis autoinmunes típicas. Hay unos casos atípicos que se salen pues de esos criterios, pero lo más importante, digamos, son los casos típicos que debemos darnos cuenta. Entonces, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso se consideran significativos, un valor mayor a un título mayor de 1,40, cuando es 1,80 me da 2 puntos. Debemos pedir niveles de inmunoglobulinas, cuando es mayor al nivel de referencia me da 1 punto, y si son mayores a 1,1 el rango de diferencia me da 2 puntos.
La histología, la guía de hepatitis autoinmune de 2020 refiere que deberíamos solicitar biopsia hepática en estos pacientes que sospechamos hepatitis autoinmune porque hay unos hallazgos como hepatitis de interfase, rosetas de hepatocitos que me van a ayudar en este diagnóstico cuando el paciente y descartar siempre hepatitis virales. Si tiene más de 7 puntos es una hepatitis autoinmune definitiva y si tiene más de 6 puntos o igual es una hepatitis autoinmune probable. Colangitis biliar primaria también es una enfermedad más de mujeres. El cuadro típico es una mujer mayor de 40 años con un prurito crónico sin lesiones en piel y que le hacemos un perfil hepático y tienen colestasis. Un perfil hepático colestásico, es pacientes con mucha fatiga, mucha astenia, un prurito. Y el hallazgo serológico es que tienen anticuerpos antimitocondriales positivos. El título significativo es mayor a 1 en 40. También la mayoría tienen anticuerpos antimitocondriales cuando son negativos o puede tener también ANAs positivos con un patrón anticentrómero especialmente. La colangitis esclerosante. Esta es una enfermedad que genera inflamación con estenosis de los conductos intra y extrahepáticos, pueden estar afectados. Esta, a diferencia de las anteriores, es más común en hombres de 30 a 40 años y siempre preguntar a la revisión por sistemas que estos pacientes hay una asociación muy importante con colitis ulcerativa en el 25-90% de los pacientes. Estos pacientes pueden presentar similar fatiga y prurito. El perfil hepático es colestásico y el hallazgo característico es una colangioresonancia en donde haya unas zonas de estenosis multifocales con otras zonas normales o levemente dilatadas, que es el patrón en rosario. Eso se ve en una colangioresonancia. Estos pacientes pueden tener niveles de inmunoglobulina altos, pueden positivizar PANCAS y pueden tener positivos también los anticuerpos antimitocondriales y los ANA en un 75% de los pacientes. Estas más exóticas, solo brevemente, entonces la hemocromatosis, las perlas clínicas que se presentan más en hombres de 40 a 60 años, se dan por acumulación de hierro en el hígado, generalmente es por disminución de la hepcidina, por una mutación en el gen HFE. Presentan dolor en hipocondrio derecho, atralgias, condrocalcinosis, síntomas de demencia cardíaca, y lo que se pide para estos pacientes es la ferritina y la saturación de transferrina. La saturación de transferrina más de 45% es el hallazgo clínico. Siempre debemos descartar que esto no sea por alcohol, por NASH, por una patología hematológica, porque generalmente estas saturaciones más del 45 tienen una causa secundaria y generalmente no es hemocromatosis. Cuando sospechamos que es hemocromatosis, lo que se debe pedir es la mutación del gen HFE. La enfermedad de Wilson es por una alteración del cobre, que genera acumulación pues, de cobre hepática. Esto lo debemos sospechar en pacientes jóvenes, más que todo, 5-35 años es el punto donde más se presentan. Tienen síntomas neurológicos, síntomas psiquiátricos, un gran porcentaje de pacientes. El 50% tiene el anillo de Kaiser-Fleischer, pero hay un porcentaje de pacientes que se pueden presentar con compromiso hepático. Para recordar este patrón de perfil hepático, AST-ALT mayor a 2 y fosfatasa alcalina normal o levemente elevada y asociada a coagulopatía. Estos pacientes se pueden presentar con falla hepática aguda, anemia hemolítica. El examen que hacemos inicialmente es la ceruloplasmina sérica, que generalmente está baja. Y para terminar, el Budd-Chiari, que es la patología que se genera por una obstrucción del flujo venoso hepático, se puede presentar hasta la porción suprahepática de la vena cava inferior, es más frecuente en mujeres, se presenta en pacientes que tienen trombofilia, que se generan trombos en la circulación venosa hepática o por infiltración tumoral, abscesos o masas. Los pacientes se presentan con ascitis, que puede ser de curso subagudo o crónica, una ascitis intratable, hepatomegalia y dolor abdominal, y debemos sospecharla en un paciente que ya tenga una trombofilia conocida y llega cirrótico, o en pacientes que tengan ascitis intratable y que tengan un perfil hepático levemente alterado. La biopsia hepática se puede usar para estratificar la fibrosis, que se usa poco por la elastografía, que generalmente ya me permite evaluar muy bien la fibrosis. En los casos dudosos se podría usar. Y para el diagnóstico de cirrosis y la etiología, ya cuando está en fase cirrótica, el paciente es un mal rendimiento, ya digamos generalmente, o la cirrosis ya se ha encontrado la etiología por los estudios previamente descritos, y cuando el paciente no tiene cirrosis es muy útil en hepatitis autoinmune, como vimos para el SCORE, y en enfermedades hepáticas metabólicas sin diagnóstico. Esto ya lo mencioné, puede existir más de una causa de cirrosis y a pesar del estudio juicioso, hasta un 30% de las cirrosis son criptogénicas, que es que no encontré la causa de la cirrosis y queda como criptogénica. Ya el último paso es descartar las complicaciones de la cirrosis, varices esofágicas, por endoscopia de vías digestivas a todo paciente cirrótico. Toda citis se le realiza paracentesis, se descarta peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatía y hepatocarcinoma. Y esta es la resolución del caso.
Entonces teníamos un paciente con ascitis, circulación colateral, tenía una trombocitopenia que era menor de 110.000, unos leucos de 2.850, el Bonacin score le daba 8 puntos, el LUC le daba 1.75 y tenía hallazgos imageneológicos en la ecografía de cirrosis. El Child-Pugh le daba 8 puntos, el MEDNA le daba 13 puntos. Cuando hacemos el estudio teológico de este paciente, ese consumo que tenía de cerveza, como vimos, no explicaba la cirrosis, era una cerveza semanal. Se le hizo no tenía factores de riesgo para nada, es una mujer joven, no era diabética. Se le hizo la serología para virus hepatotropos, todos negativos, hepatitis B, hepatitis C, como vemos ahí. Se siguió en el estudio de otras etiologías, como vimos, no es alcohol, no fue NASH, no es hepatitis C ni hepatitis B, se le buscó hepatitis autoinmune, negativos, los niveles de hemoglobina normales, los anticuerpos antinucleares fueron negativos, los asma negativos, se le pidió ferritina que estaba normal, la ceruloplasmina también estaba normal, y lo que se pensó por ese antecedente de la trombosis venosa que había tenido, paciente joven con ascitis, es una obstrucción de los vasos venosos hepáticos, se le pidió una resonancia de abdomen contrastada y lo que se encontró fue que ya tenía cirrosis y una trombosis de las venas suprahepáticas. Se le pidió un perfil de SAP que fue positivo, se le pidió una endoscopia de vías digestivas con varices esofágicas grado 2 que no estaban sangrando. Entonces la resolución del caso y con este enfoque por pasos es que el paciente tenía una cirrosis hepática de la etiología un síndrome de Budd-Chiari secundario, un SAB, un Child-Pugh B de 8 puntos, un MEDNA de 13 puntos, con que las complicaciones, varices esofágicas grado 2, una citis, no tenía peritonitis bacteriana espontánea, sin encefalopatía ni lesión ocupante de espacio. Eso era todo, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Samir. Ahora para continuar vamos a tomar un corto receso de 10 minutos y en 10 minuticos volvemos a continuar con las dos charlas faltantes. Muchas gracias. Recording stopped.